2019, la reforma desde 2019 hasta la última reforma, que es la de outsourcing, ¿de acuerdo? Entonces, pues si les parece, pues vamos a comenzar. Y obviamente, pues lo primero que vamos a ver es la parte, ¿no?, para presentación, obviamente. Pues ya me conocen, pues no necesito presentarme con ustedes. Vamos a ver, esto es lo que vamos a ir analizando: la reforma laboral 2019, la reforma de teletrabajo, la reforma en materia de retiro, pensiones y la reforma en materia de subcontratación laboral. Digamos que esa es la agenda que tenemos para analizar, ¿verdad? Entonces, pues si les parece, pues comenzamos. Empezamos con esta parte de 2019, si parece, porque si ya está muy para allá, muy antiguo. Bueno, tal vez cosas de la reforma de 2019 que todavía no se terminan de afinar, entonces pues hay que analizarlas más o menos, ¿verdad? Las muestras. Ya saben, en 2019 se modificó la Ley Federal del Trabajo, se modificaron 650 artículos. La Ley Federal del Trabajo tiene más de 1000, entonces pues se reformó como el 60% de la Ley Federal del Trabajo. No hubo cambios en aquel momento en materia de subcontratación laboral porque los estaban reservando, ¿verdad? Y obviamente pues esto obedeció en cierta medida pues en las modificaciones que hubo al Tratado Libre de Comercio. Estos son los ejes de la reforma laboral de 2019, que venía la libertad y democracia sindical, nuevo modelo de impartir justicia, donde desaparecen ya las juntas de conciliación y arbitraje y se crean los tribunales del trabajo, las precisiones en materia de trabajo de los menores de edad, no a la discriminación, el derecho a la seguridad social de las trabajadoras del hogar, eso lo sacaron un poquito después, pero pues es prácticamente las mismas fechas, y modificaciones en el salario profesional de los trabajadores del campo, ¿de acuerdo? Bueno, en esta reforma se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿sí?, que va a encargarse de registrar sindicatos, llevar contratos colectivos de trabajo, que te tendrán que revisar cada 4 años. Antes no había plazo para revisar los contratos colectivos, entonces revisaban allá cada y nunca, cada que se le ocurría algún sindicato. Había muchos que sí tenían revisiones pues, periódicas, pero había otros que tenían 15, 20 años que no se modificaban de manera sustancial. Entonces ya ahora ya obliga a que haya revisión de contratos colectivos de trabajo, ¿sí? El registro de los reglamentos interiores de trabajo, que antes lo hacía la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ahora ya obliga a este nuevo organismo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que técnicamente comenzó a operar el 1 de mayo de 2021, ¿de acuerdo? Aspectos relativos a los mismos y obviamente actuar como conciliación en las partes, como desaparecen las juntas de conciliación, pues este va a ser las veces de conciliación, lo que hacía conciliación en la parte específica de la conciliación, cuando llegaban a tratar de hacer un acuerdo entre patrones y trabajadores, que dicho sea de paso, en materia laboral, más o menos como el 85% de los casos se resuelven en la conciliación, o sea, ya no se van a tribunales, porque pues los patrones saben que los juicios laborales luego son costosos y obviamente pues los trabajadores tampoco quieren meterse en problemas, entonces prefieren llegar a un acuerdo que promover un juicio que les puede costar mucho dinero, ¿de acuerdo? Bueno, estas son las funciones del Centro de Registro y Conciliación Laboral, ya son la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, que todavía no desaparecen, pero pues se supone que ya este año se van a disolver. Había problemas porque no resolvían bien los conflictos y obviamente al ser una cuestión tripartita, incluía patrones, trabajadores y el gobierno, esto generaba problemas, ¿no? Y obviamente pues no representaba a los trabajadores, sino más bien a las centrales obreras, que eran las que designaban a los que impartían o los que estaban en estas juntas de conciliación y arbitraje. Estas son algunas fechas de las que quedaron por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, o sea, el 2 de mayo de 2019. La Ley Orgánica de los Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral, el 180 días, o sea, el 1 de noviembre, pero se salió hasta el 11 de enero de 2020, ¿verdad? Adecuaciones en los estatutos sindicales, pues debería ser antes del año 2020 y las organizaciones sindicales deberían adecuar sus procedimientos de consulta, las normas y términos. O sea, ya ahora iban a ser todos los sindicatos para escoger a sus dirigentes, tendría que hacer a través de un proceso democrático. Eso no gustaba mucho, ¿verdad? Inclusive, por ejemplo, ahorita hay un problema aquí en Silao con General Motors, ¿verdad? Ahí está la planta de General Motors en Silao,
Y obviamente, pues parece que no se hicieron los procedimientos correctamente para la designación de los sindicatos y ahorita están teniendo problemas. Inclusive se abrió un panel en el Tratado de Libre de Comercio para ver esto, porque claro, es una empresa transnacional, ¿no? De hecho, es una empresa americana, ¿verdad? Que tiene sede aquí en México y obviamente, pues esto genera un problema en la aplicación del Tratado Libre de Comercio. Entonces, por esta razón, pues se tuvo que abrir un panel por no adecuarse correctamente a la situación de los artículos 390 bis y 390 ter de la ley laboral. Los centros federales de conciliación y registro laboral que iniciaron sus funciones el 1 de mayo de 2021, o sea, estos acaban de comenzar a funciones, aunque en realidad, pues yo los he buscado y todavía no están en todos los estados, ¿de acuerdo? Obviamente, pues las conciliadoras o las locales y tribunales locales iniciaron funciones en 3 años, el 1 de mayo de 2022, y la Junta Federal o los tribunales federales de conciliación y arbitraje que iniciarán funciones el 1 de mayo de 2023. Entonces, como ven, pues aunque esta ley ya tiene algún tiempecito que salió, pues todavía no ha terminado sus efectos, toda vez que todavía quedan prácticamente estos 3 efectos, pues todavía están inconclusos. Aunque este, digamos, ya debía de estar en operación, pues todavía no. Se atrasó, obviamente, la emisión de sus normas, entonces por esa situación, pues obviamente se tuvo que retrasar un poquito la cuestión de su operatividad. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una de las disposiciones importantes que luego les está faltando y ahora todos los contratos individuales de trabajo deben de traer la designación de beneficiarios, ¿verdad? A que se refiere al artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, para en caso de que un trabajador fallezca o desaparezca por un acto delincuencial. Ya ven que eso casi ni pasa aquí en México, ¿verdad? Entonces, ya se ha creado esta figura. ¿Cuándo se considera que hay una desaparición de un trabajador por acto delincuencial? Cuando pasan 30 días sin que sea encontrada la persona y se haya levantado un acta ante el agente del Ministerio Público Federal por desaparición forzada. Y entonces pues, se hace este proceso. Si la persona no aparece después de 30 días, se considera que ha desaparecido. Y en todo caso, pues se le debe dar su liquidación laboral porque pues, la persona ha desaparecido. ¿Sí? Recuerden que si tienen alguna duda, pues ahí me van preguntando. No lo dejen hasta el final, porque pues, luego se ve mal. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a entrar con las reformas ya recientes, ¿verdad? Esta es la reforma en materia de teletrabajo, más conocido también como el Home Office, publicada en el Diario Oficial el 11 de enero de 2021. Nos llamó la atención por qué la publicaron hasta enero, porque la verdad es que la tenían ya aprobada desde mediados de diciembre, pero pues no sabemos, ¿verdad? De repente el gobierno federal pues es un poco raro, ¿verdad? En cuanto a su manejo, por esa razón pues hay que tener consideraciones del por qué se tardaron en aprobar esta cuestión del home office, ¿verdad? Entonces ahí estamos muy propios en puro calzoncillo, ¿verdad? Pero pues con corbata y toda la cosa, ¿cuál debe de ser? Bueno, las adecuaciones en materia de teletrabajo, ¿verdad? Se hicieron una adecuación. Antes el teletrabajo se regulaba en el artículo 311, pero pues si ustedes ven, nada más tenía un parrafito, ¿no? Que decía, se considera el trabajo como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de información y comunicación. Y ya. Y entonces decías, bueno, pero pues, y toda la regulación, pues no, no había ninguna regulación, ¿no? Entonces, en realidad, pues sí era un problema para efectos prácticos el que no hubiera una regulación técnica de esto. Entonces se crea, por eso, ahora el capítulo 12 bis, ¿sí? De la Ley Federal del Trabajo, que se llama teletrabajo, ¿verdad? Acá los fifís, pues lo conocen como el home office, ¿no? ¿Verdad? Pero pues digamos que la traducción sería así como el teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo, verdad? Pues consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos donde está el empleador, sin que exista presencia física en la modalidad de teletrabajo, utilizando primordialmente tecnologías de información y comunicación para el contacto y mando entre las personas trabajadoras, como la modalidad del trabajo y el patrón. Se entenderá que las tecnologías de información y comunicación son infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos que tienen como propósito facilitar las tareas y funciones de los centros de trabajo, ¿sí? Así como lo que se necesite para la gestión
crear, modificar, almacenar y proteger y recuperar la información. Se regirán por las disposiciones de este capítulo las relaciones que se desarrollan más de 40% del tiempo bajo la modalidad del teletrabajo o en el domicilio elegido por las partes. No se considera teletrabajo cuando se realiza en forma esporádica o ocasional. Entonces, ahora para el teletrabajo, pues, por ejemplo, ahorita en la universidad, ya saben, todas las escuelas estamos trabajando en modalidad de teletrabajo. Aunque, pues ya saben, ahorita la orden del gobierno federal es que en todos los estados donde ya se realizó la vacunación, entre ellos obviamente Aguascalientes, pues ya debemos regresar a trabajar de manera presencial en las escuelas, ¿verdad? A partir del día 7 de junio. Obviamente, pues a nosotros no nos aplica porque para el 7 de junio, ¿qué va a pasar aquí en la universidad, chicos? ¿Qué pasa ya el 7 de junio? Ya no hay clases. Y exactamente, ya estamos de vacaciones, ¿verdad? Entonces, pues obviamente, aunque la orden era que debíamos regresar a las aulas, ¿verdad? Pues técnicamente, pues ya como no hay clases, ¿verdad? Ya nada más son los exámenes finales. Entonces, por esa razón nosotros ya no vamos a regresar, pero seguramente ya para el próximo semestre sí vamos a regresar. Ahora, obviamente, pues ahorita es un problema porque la situación es de que, pues claro, nosotros ya estamos vacunados, pero ¿y los alumnos? ¿Ustedes ya están vacunados? No, profe, todavía ¿Verdad que no? Y entonces eso es un problema, porque obviamente los alumnos dicen, oiga, pero nosotros sí no nos hemos vacunado, los profes muy bien, pues ya todos están vacunados. Y tienen razón. Ahora, la mayoría de las vacunas no son aptas para poder ponérselas a menores de edad, ¿sí? O sea, a menores de 16 años, de hecho, la mayoría están contraindicadas de que no se deben vacunar a los menores de 16 años. Claro, es el caso para la primaria, la secundaria, ¿no? Prácticamente nadie pasa de 16 años, pero ya de preparatoria para arriba, pues casi todos pasan de 16 años, ¿sí o no? Sí, es cierto. ¿Verdad? Entonces, obviamente, pues digo, y aquí en la universidad, pues yo creo que nadie tiene menos de 15 años, obviamente, ¿no? Digo, lo que sea Sheldon, pero el resto de los contribuyentes, pues no tienen menos de 15 años. Y aquí en México creo que eso no se aplica mucho, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso es un problema en general. Porque además dicen, o sea, pues, se pueden contagiar los chavos y a los chavos como que el coronavirus no les hace mucho, pero a los papás luego sí, entonces pues eso creo que es un problema. Aunque muchos de los papás pues ya están vacunados, ¿no? Por la razón de que ya ahorita ya están vacunando a los de 40, 50. Y la mayoría de los que están aquí presentes, pues supongo que sus papás pues andan en la edad de 40 a 50 años o un poquito más, ¿no? Más o menos. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Mira que sí. Y entonces, pues más o menos ya puede ser que ya cuando regresemos el siguiente mes, pues puede ser que ya la mayoría de sus papás pues también ya estén vacunados. Y pues ya los únicos que corren riesgo serían ustedes como jóvenes, pero pues pueden aguantar. Los jóvenes casi el coronavirus no les afecta muy demasiado. No sé, como que esa es la idea acá, ¿no? Que traen por ahí. Bueno, las condiciones de trabajo se harán contar por escrito en un contrato que cada uno deberá conservar las partes, donde señala nombre, los datos generales, ¿no? La naturaleza y características del trabajo, el monto del salario y la fecha de pago, el equipo e insumos de trabajo, incluyendo lo relacionado con las obligaciones de seguridad y salud y entrega para el personal trabajador, la descripción y monto que pagará el patrón por concepto de servicios en el domicilio. Recuerden, ahorita vamos a ver que pues el patrón se obliga a pagar ciertos servicios, ¿verdad? Entre ellos el internet y la luz para las personas que estén haciendo teletrabajo, ¿de acuerdo? Los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de los horarios que no deben exceder los máximos legales. Y las demás que convengan y que estipulen las partes. Porque luego nos dicen a nosotros, por ejemplo, vamos a tener una reunión a las 10 de la noche y tú dices, oiga, pues yo salgo a las 6 de la tarde, ¿cómo es posible que tengamos una reunión a las 10 de la noche, verdad? Y me refiero a cualquiera que está haciendo teletrabajo, pasa mucho esas cosas. O tú sales a las 4 de la tarde y la reunión va a ser a las 7 de la noche y tú dices, espera, o sea, yo ya estoy fuera, ya no tengo que estar trabajando, pues ahí debe de señalar el contrato la duración de la jornada, ¿verdad? Y obviamente no te pueden poner, pues la duración de la jornada va a ser de 8 de la mañana a 10 de la noche. Pues no se puede, porque las jornadas de cuánto deben ser, jóvenes, la máxima. 8 horas. De 8 horas, ¿verdad? En mi jornada diurna. Entonces, 8 horas. ahí está, pues 8 horas.
Entonces, por eso no te pueden poner una jornada de 8 de la mañana a 10 de la noche. Eso sería ilógico, ¿no? Esa no se permitiría, pues el contrato se considera nulo, ¿no? Entonces, tiene que cuidarse eso de la jornada laboral, ¿vale? Y hay varias cuestiones que son importantes, ¿no? Ya saben, la modalidad de teletrabajo formará parte del contrato colectivo. Los que tengan contrato colectivo, recuerden, por ejemplo, aquí en la universidad, pues tenemos contrato colectivo, pero en muchas de las pymes, pues hay solamente contrato individual. Entonces, claro, para las grandes empresas, contrato colectivo, ¿sí? Y te deberán dar una copia del contrato colectivo a todos los trabajadores. Y obviamente felicitar los mecanismos de comunicación y difusión a distancia que genera el centro de trabajo, a través de correo u otras formas para dar a conocer el procedimiento sindical. Recordar, entonces, las empresas que tengan contrato colectivo, pues en el contrato colectivo tendrá que venir lo del teletrabajo. Ahora, quienes no tienen contrato colectivo, ¿sí? En el contrato individual, los que tengan contrato individual, cuando no cuenten un contrato colectivo, deberán incluir la modalidad del teletrabajo en el reglamento interior de trabajo y establecer los mecanismos que garanticen la vinculación del desempeño de las labores bajo esta modalidad. Obviamente dicen, oiga, es que eso nunca lo habíamos hecho, pues lo vas a tener que hacer si es que tienes trabajadores en teletrabajo, ¿no? ¿Alguien de los aquí presentes está haciendo teletrabajo? O ya no. Ya no. Ya regresaron a trabajar. Muy bien, muy bien. Ahora que ya estamos en verde, ¿verdad? Pues, pero algún momento me imagino que sí lo hicieron, ¿no? Ah, mira, aquí Dani dice que... Sí. Ah, bueno, pues obviamente entonces le tienen que cubrir pues estas obligaciones, ¿verdad? ¿De acuerdo? Obligaciones especiales en materia de teletrabajo. Los patrones tendrán las siguientes obligaciones especiales. Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo, como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otras, ¿verdad? Entonces ya ven, por ejemplo, a mí ya me dieron esta silla ergonómica que está acá bien nice, ¿verdad? Que es de estas de las gamer, entonces estamos acá muy felices porque ya nos trataron muy bien en esta cuestión del teletrabajo. Llegó digamos, llegó la justicia laboral, ¿verdad? Porque la verdad es que estar en la silla del comedor, pues la verdad es que es bastante incómodo, ¿no? Ustedes ven, pues yo de hecho estoy trabajando aquí en el comedor de casa, ¿no? Ya creo que todo el semestre se dieron cuenta. Entonces se tienen que dar equipo de cómputo, sillas ergonómicas e impresoras. Entre otros, porque por ejemplo, si yo necesito digitalizar documentos, ¿verdad? Porque me manden a lo mejor documentación para digitalizar, pues a lo mejor necesito un escáner o una cámara, ¿verdad? En caso de que fuera un fotógrafo o algo así. Recibir oportunamente el pago del salario, asumir los costos derivados del teletrabajo como el servicio de telecomunicaciones y la parte proporcional de la electricidad. O sea, al menos el patrón tiene que pagar el internet, el servicio de internet, y obviamente proporcionar, dice que una parte proporcional de la electricidad. ¿Cuánto? Pues se supone que es por acuerdo entre patrones y trabajadores en qué proporción. Pero el servicio de internet sí se lo tiene que proporcionar el patrón al trabajador. Nada de que, es que tú ya tienes internet en tu casa, ¿para qué te voy a pagar el internet? Pues no, o sea, aquí lo establece claramente qué es lo que tienen que pagar. Y obviamente, pues luego, no, ¿se acuerdan que les dije cuando estábamos viendo lo de sueldos que estos se considerarían como útiles e instrumentos de trabajo? ¿Sí? Que de hecho fue una pregunta del primer parcial que decía que los útiles e instrumentos de trabajo no son sujetos al impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo? Eso lo vimos en el primer parcial. Y llevar un registro de los insumos entregados a las personas trabajadores bajo la modalidad del teletrabajo y cumplir con la seguridad y salud en el trabajo que establezca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta última parte de seguridad y salud en el trabajo todavía no la está regulada, ¿sí? Parece que va a ser una NOM que se va a crear nueva, ¿verdad? ¿Sí? La NOM 036. Bueno, implementar las medidas de seguridad de la información y datos utilizados. Saben, esto es muy importante porque ya ven lo que acaba de pasar el fin de semana en la Lotería Nacional, ¿verdad? Que unos hackers se metieron ahí a la Lotería Nacional. El presidente, pues con tal de ahorrar, ha dicho que no haya antivirus en ningún lado. Y entonces, pues maravilloso, ¿verdad? Dicen los hackers, pues está a todo dar que no haya antivirus, porque pues ellos pueden entrar a los equipos sin mucho problema, ¿verdad? Eso pues obviamente ya saben, cuando no entiendes nada de la vida, pues todo te vale, ¿no? ¿Sí? Y no es la primera que hackea, ¿no? ¿Sí? Hackearon también la página de Petróleos Mexicanos
Y obviamente aquí en Aguascalientes hackearon la página del registro público de la propiedad, ¿verdad? Y de hecho, pues todavía no terminan de arreglar el problema que hay con el registro público de la propiedad, porque obviamente este es muy importante. Pues nada menos que porque cualquier crédito pues se tiene que registrar en el registro público de la propiedad. Entonces los bancos, por ejemplo, no prestaban en Aguascalientes porque no había forma de registrar correctamente los créditos, ¿verdad? Me refiero a los créditos bancarios, por supuesto, ¿vale? Respetar el derecho a la desconexión de los trabajadores al término de la jornada laboral, lo que acabábamos de decir, nada de que yo salgo a las 4 de la tarde y nos digan, a las 6 vamos a tener reunión y tú dices, no, ¿verdad? O sea, está fuera de la jornada laboral. Hay que inscribir a las personas al Seguro Social y establecer mecanismos de capacitación y asesoría para que garanticen la adaptación y aprendizaje en el uso adecuado de las tecnologías de la información, obviamente haciendo énfasis en aquellas que cambien de modalidad presencial a teletrabajo, pues fundamentalmente es el uso de las redes, ¿no? Porque obviamente pues de repente los patrones tienen sus propias características que exigen que se hagan. Por ejemplo, esta clase ya ven que yo la llevaba a través de Facebook, ¿verdad? Pero también tiene que hacerlo de aula virtual porque es el mecanismo que tiene aprobado la universidad. Y yo digo, ah, bueno, pues entonces, a mí se me hace más fácil, como que más gráfico poner las clases ahí en el grupo de Facebook, ¿verdad? Y obviamente, pero tenía que cumplir con lo que marca la universidad en cuanto a que tenía que actualizar el aula virtual. Digo, bueno, pues no me era mucho trabajo en realidad, ¿verdad? De hecho, casi copiaba la información de Facebook al aula virtual. Y entonces, pues eso es lo que tenía que hacerse para llevar la información. ¿Estamos bien? Sí, Bueno, profe, todo bien. Sí, profe, gracias. Profe, muy bien. por Sí, diga. ejemplo, y si algún trabajador optara de no puedo ir presencialmente al trabajo, este, un día o dos a la semana necesito que sea por teletrabajo. El patrón de todos modos, aunque el trabajador sea el que tome la opción, está obligado a proporcionarle lo del internet y el equipo. No, porque acuérdense que se considera teletrabajo solamente cuando es el 40% del trabajo, ¿sí? Entonces, un día, un Ah, día, un día. Si tú trabajas 6 días o 5 días, ujú. pues apenas te da entre el 20 y el menos del 20%. Entonces, pues no sería aplicable, ¿de acuerdo? Y ya dice también que si es eventual la operación, o sea, oiga, pues fíjese que me fracturé un pie y no puedo subir las escaleras, por ejemplo, que puede pasar, ¿no? Y entonces dices, y resulta que la oficina pues está en el segundo piso y no hay elevador. Entonces tú puedes decir, oiga, pues déjeme hacer teletrabajo. Pues es una cuestión que es eventual, ¿no? ¿Cuándo vas a regresar? Pues cuando ya te estés en condiciones físicas, ¿vale? Entonces, pues sí, no creo que hubiera la obligación, aunque pues se supone que, por ejemplo, el que proponerte equipo de cómputo, pues sí debiera ser la situación, ¿de acuerdo? Bueno, De acuerdo. si trabajas en modalidad de teletrabajo, ¿verdad? Sí, debes tener cuidado y guarda de la conservación de los equipos. Pues sí, ¿verdad? Nada de que, ay, estoy aquí, y viene, no sé, tengo una hija y viene y le vacía la computadora el Bibi. Ya ven que los niños casi ni pueden hacer eso, ¿no? Eso, pues creo que tienes que cuidar esas cuestiones, ¿no? Por supuesto. Obviamente, informar los costos pactados para el uso de servicios de telecomunicación y consumo de electricidad. O sea, le tienes que avisar al patrón. Nada de que dices, oiga, ¿le puedo pasar ahorita las de todo el año? Y dice, oiga, pues usted tiene que entregarlas cada mes, ¿no? Y entonces, pues si ya ahorita me va a entregar la de todo el año, cada mes o cada bimestre, porque en muchas casas luego el servicio de energía eléctrica es bimestral y obviamente pues ahí no se puede informar mensual porque no sabemos cuánto va a ser el costo de la energía eléctrica, ¿de acuerdo? Pero nada de que, ay, pues es que en noviembre le voy a entregar todas las del año. Y dices, no, oiga, pues no, tiene que entregarlos a tiempo. Así es que quiere que se los pague, si no, pues a lo mejor usted no quiere que se los pague, pues, no pasa nada, ¿no? ¿Sí? Obedecer y conducirse de acuerdo con la seguridad y salud en el trabajo, utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de actividades, ¿sí? Y atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados. La restricción y el uso del almacenamiento, o sea, te dan un equipo y luego de repente tú bajas ahí todas las canciones que tienes y pues ya se saturó la memoria del equipo, o sea, la capacidad del equipo de cómputo. Pues no creo que sea lo adecuado, ¿verdad? Entonces, en todo caso, pues tienes que tener cuidado con el uso y las restricciones en el manejo de los datos, ¿verdad? Y obviamente cuidado con
pues que vayas a meter algún virus ahí a los equipos de cómputo de la empresa. ¿Qué pasa cuando cambio a teletrabajo? En cambio de la modalidad de presentar el teletrabajo debe ser voluntario, ¿sí? Y establecido por escrito conforme al presente capítulo, salvo casos de fuerza de fuerza mayor debidamente acreditada. Pues, por ejemplo, ahora lo que pasó con el coronavirus, pues obviamente muchos no nos queríamos ir a teletrabajo, pero no fue opcional, ¿no? O sea, era un caso de fuerza mayor y nos tuvimos que ir a teletrabajo. Entonces, pues ahí sí no hay opción. Pero para los trabajadores normales debe de ser una cuestión voluntaria. Porque de repente, pues oye, hay gente que no maneja la computadora así como muy bien, ¿no? De hecho, por ejemplo, no sé, ya muchos profesores que ya estaban en edad dijeron, ¿saben qué? Mejor yo me jubilo, hay que quede, ¿no? Y nada más, por ejemplo, aquí en el departamento, pues el maestro de costos, cuando le dijeron en abril que nos íbamos a ir a teletrabajo, dijo, no, yo mejor ya me voy a jubilar, ¿sí? El maestro José Luis Tavares. Entonces él se decidió jubilar por esa razón, porque dijo, no, yo ya creo que no doy. Yo me acuerdo que se le pegaban las impresoras porque nunca imprimía. Ya ven que las impresoras de tinta, pues si no imprime se quedan pegadas, ¿no? Y ya no funciona. Pues le pasó como con dos que se le quedaron pegadas porque prácticamente nunca imprimía. Y entonces, pues obviamente, como que no era lo suyo el andar con la computadora, ¿no? Y tan era así que, pues, cuando nos pidieron que nos fuéramos a teletrabajo, él dijo, pues yo mejor me voy a mi casa y se jubiló mejor, ¿no? Y eso pasó con varios profesores, o sea, eso fue uno aquí del departamento, que nos dimos cuenta. Pero eso pasó con muchos profesores de muchas escuelas, ¿verdad? Que decidieron jubilarse por esta razón, ¿vale? Porque además ahí no fue voluntario, ¿no? ¿Sí? Obviamente, y si se da el cambio de modalidad de teletrabajo, sí, habrá el derecho de reversibilidad, que es volver otra vez a la modalidad presencial siempre que se pueda, utilizando los mecanismos, procesos y tiempo necesario para hacer válida la voluntad a la modalidad presencial. ¿De acuerdo? Debe haber similares condiciones a los de teletrabajo y a los que no están en teletrabajo. Nada de que tú como estás en teletrabajo y no gastas en venir a la oficina, pues te voy a pagar menos. Pues eso no debe de ser. O sea, si es el mismo puesto y las mismas responsabilidades, el sueldo debe ser similar entre las personas que están en la oficina y las que están en teletrabajo. Obviamente en la modalidad de teletrabajo, igual el trabajo debe ser similar remuneración, capacitación, formación, seguridad social y acceso a oportunidades laborales. ¿Vale? Respecto a trabajadores presenciales y obviamente debe haber perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la vida de trabajo, ¿no? No a la discriminación. En cuanto a los Profe, mecanismos... disculpe, Sí, dígame. como hay una remuneración, Sí. sería incluyendo lo que le van a pagar de lo de la luz al No, eso es trabajador o aparte. eso es aparte? Esa parte, Sería porque como el acuérdese que sueldo esos y son como un derecho adicional, ¿no? Eso no se lo van a dar a la persona que está en modalidad presencial, porque obviamente, pues como está en la oficina, pues realmente la luz la agarra de ahí mismo de la oficina, ¿no? Y el internet. Pero los que están en teletrabajo, pues sí se tiene que pagar esos costos por separado, ¿de acuerdo? Luego los patrones pueden decir, sí, pero es que tú no gastas en gasolina o en camión porque pues tú no vienes a la oficina. Sí, pero eso no dice la norma. La norma habla sobre esos dos costos, ¿no? La luz y obviamente pues el costo del internet. La luz, ya saben, es proporcional y el internet debe de ser el total del costo. ¿De acuerdo? No, gracias. Perfecto. Bueno, obviamente pues se deben enseñar los mecanismos y sistemas operativos y tecnologías para supervisar el teletrabajo, o sea, cómo se va a llevar a cabo el teletrabajo, los objetivos, garantizar el derecho a la intimidad de las personas, porque como ustedes están viendo, pues estamos en casa, ¿no? Entonces, igual que ustedes, ¿no? También están en su casa. Entonces debe respetar el marco jurídico aplicable. Solamente podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos de manera extraordinaria o cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por la persona pues sea requerida. Oye, pues si yo estoy haciendo un programa de televisión, ¿verdad? Pues yo creo que muy probablemente pues sí necesito utilizar la cámara, por modo que esté ahí en formato de que nada más aparezca mi voz, pues no, o sea, en todo caso en ese supuesto pues sí, sí obligaría, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues tenemos TVUA, ¿verdad? Que como ustedes ven, pues ha habido muchos programas se hicieron de manera virtual y obviamente pues tenían que estar encendidas las cámaras de manera obligatoria. Pero entonces nada de que, oye, pues fíjate que cuando tú vas a estar en teletrabajo, entonces tu cámara tiene que estar prendida las 24 horas o las 8 horas de trabajo.
Pues eso se supone que sí estaría prohibido, ¿de acuerdo? Porque además, pues estás en tu casa particular, ¿no? En general, ¿de acuerdo? Pues esta es una cuestión que me pareció interesante, esto de la cuestión de la intimidad de las personas. Las condiciones de seguridad en el trabajo, ya saben, se debe de cuidar la seguridad y salud en los trabajadores desarrollados, considerando los factores ergonómicos, psicosociales y otros riesgos. Pues lo dicho, ¿verdad? O sea, por eso te obliga a tener una silla, pues, que esté en condiciones, porque obviamente, pues, las sillas que tenemos en las casas, pues, no están hechas habitualmente para estar trabajando 8 horas, ¿no? O sea, las sillas del comedor, pues, habitualmente no son para trabajar o para estar sentados 8 horas, ¿no? Para llegar a comer y a irte, ¿no? Y ahora pues la estamos usando como instrumento de trabajo porque pues aquí estamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo aquí estoy en el comedor de aquí en casa, es donde habitualmente trabajo, es donde está el escenario este que ustedes han visto pues todas las clases, ¿de acuerdo? Bueno, va a haber inspecciones en materia de teletrabajo, y los inspectores del teletrabajo verán, ¿verdad?, que los empleadores lleven registro de los insumos entregados a los trabajadores, porque recuerden lo que ya les había dicho, ¿verdad?, que los patrones tienen que dar computadora, silla ergonómica y impresoras, ¿verdad? Pues todo esto lo pueden verificar y obviamente que pues se les estén pagando también el internet y la energía eléctrica de manera proporcional. Vigilar que los salarios no sean inferiores, o sea, que no diga, ah, bueno, aquí está un auxiliar contable que viene a la oficina que gana 3,000 pesos y el auxiliar contable que está en su casa que gana 2,500 pesos. Eso sería una cuestión que sería regular porque dice que deben ser las mismas condiciones sobre trabajo similar, ¿verdad? Constatar el debido cumplimiento de las obligaciones especiales, como por ejemplo el pago de la luz y del internet. Y ya saben, esto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial, ¿verdad? El 12 de enero de 2021, ¿vale? Y obviamente pues contará la Secretaría del Trabajo para emitir una norma oficial mexicana que rija la materia de seguridad y salud en el trabajo para realizar el teletrabajo. Bien, hasta aquí alguna duda, chicos. Esta es la primera de las 3 que vamos a ver. ¿Todo bien? Me va quedando claro. Sí, Bueno, muy bien, parece correcto. Bueno, vámonos pues. Profe, Sí, dígame. pero en el internet dijo que era la totalidad, ¿verdad? Pero como hay planes de distintos megas, ¿hay un tope o yo puedo No, contratar el internet más caro y cobrárselos? técnicamente, pues debería de ser pues, el que crean ustedes que es más conveniente, obviamente. Ahora, hay planes, luego, no sé si ahora han visto, ¿verdad? Hay planes que incluyen televisión, que incluyen teléfono, que incluyen otras cosas, pues técnicamente el único que debería de considerarse para efectos del pago sería el del internet, porque no puede ser que el patrón diga, ay, sí, pero yo tengo televisión con Easy, por ejemplo, ¿no? Que viene el plan de Easy en el cual viene la televisión y el internet y el teléfono. Pues técnicamente sería nada más aplicable para la parte que corresponda a internet. En todo caso, podrías pedir una opinión al proveedor para decirle qué parte es lo que corresponde específicamente al pago de internet. Y como usted dice, ay, es que yo quiero uno de 100 megas. Bueno, pues a lo mejor pudiera ser que sea válido, porque acuérdese que usted va a estar trabajando desde su casa y si va a mover cosas, archivos muy grandes, pues puede ser que sea el que le sea más conveniente, ¿no? Si tiene uno de 10 megas, pues luego lo que va a pasar es que se va a tardar un montón en pasar la información. Entonces, eso sí, por el lado de la calidad, pues no hay una restricción, ¿vale? Pero en cuanto a los distintos servicios que pueden estar cargados a la cuestión del Internet, yo creo que ahí sí sería limitante, ¿de acuerdo? Nada más al pago de Internet, por supuesto. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? Antes de cambiar de tema. ¿No? Bueno, vamos a esta reforma en materia de sistemas de pensiones. ¿Sí? Esta se publicó el 16 de diciembre de 2020, ¿sí? Y obviamente luego Marcos, cuando me entrevistó la otra vez, dijo que era el sistema de pensiones para los millennials. Entonces, recordar que ahorita hay dos formas de pensionarse. Una, con la ley de 1973, ¿sí? Que son todos los trabajadores que hayan estado dados de alta hasta el 30 de junio de 1997, y la nueva ley, que es a partir del 1 de julio de 1997 a la fecha. Los trabajadores que comenzaron a trabajar
desde el 1 de julio de 1997 para acá, les aplicará la nueva ley. Pues digamos que esta reforma tiene que ver con los que están en el nuevo esquema de pensiones. Los anteriores, pues se van a jubilar con el esquema anterior, seguramente, porque es más conveniente. O sea, un modelo así como el mío, pues sí, va a ir con la ley antigua, ¿verdad? Y habitualmente, pues es como más conveniente. El esquema nuevo se basa en las cuentas individuales, o sea, lo que tengas ahorrado. En la Afore es lo que te va a servir para tu pensión. Los que estamos en los esquemas anteriores, pues se basa en las semanas cotizadas, obviamente, y en base a ello tomas un promedio de las últimas 500 cotizaciones semanales, la versión de la ley del 73. Entonces, promedia las últimas 500 cotizaciones semanales y con eso te pensionas. Ahora, lo que ha ocurrido últimamente es que mucha gente, por ejemplo, que tenía sueldos pequeños, por ejemplo, hay pasado aquí en lo mismo en la universidad, que las personas, por ejemplo, que son de asignatura, por los sueldos son pequeñitos, o sea, no ganan así grandes cantidades, y entonces dicen, oiga, pues mejor me voy a dar de baja, cotizo en una modalidad que es la modalidad 40, en la cual puedes poner el valor del sueldo que tú quieras, ¿sí? Y con ese te vas a pensionar. Hay que esperar 5 años. Dice, ay, 5 años. Bueno, parece mucho tiempo, pero a lo mejor tú esperas que todavía te quede algo de vida, ¿no? Y entonces, pues obviamente, pues puede ser conveniente entrar a la modalidad 40. Yo he conocido de varios profesores que se han dado de baja de la universidad precisamente para eso, para cotizar en la modalidad 40, o sea, son fundamentalmente de asignatura, y obviamente pues desde ahí ir cotizando, ¿sí? Porque luego después piensan que ganamos acá las grandes cantidades y están equivocados. Yo de hecho cuando empecé a trabajar, ¿cuánto creen ustedes que ganaba? ¿Cuánto? Así algunos abriles, obviamente. Una idea. Como 200 al día. Compañero, eso hubiera sido padrísimo. Yo cuando empecé a trabajar aquí en la universidad ganaba 896 pesos mensuales, ¿sí? No semanales, mensuales, porque a los de asignatura les pagan cada mes. Y entonces, qué barbaridad. Netos, ¿eh? No, o sea, obviamente, pues, es que te descuentan un chorro de cosas, pero sí, 896 pesos mensuales ganaba cuando empecé a trabajar en la universidad. Obviamente no me alcanzaba ni para la gasolina, pero pues, la verdad es que siempre ha sido gusto a mí dar clases, entonces pues estaba yo contento por dar clases en la universidad. Además ya ven que yo entré a dar clases un semestre después de que salí de estudiar, o sea, yo salí en julio del 98 y en enero del 99 comencé a dar clases en la universidad. Ya estaba yo grande, ¿no? Creo que salí muy chiquito, pero pues ya ves, ¿no? Bueno, Profe, sí, dígame. profe, ¿la modalidad 40 es solo para los de ley vieja o para los dos? Se puede usar para la ley nueva, pero en realidad es que ya no te sirve, porque en la ley nueva te van a tomar en cuenta lo que tú hayas ahorrado, ¿sí? Y entonces, claro, por más que le ahorres, pues no creo que vayas a subir mucho. Sí puede estar en modalidad 40 en la ley nueva, pero como que se basa en lo que hayas metido a tu cuenta individual, pues necesitas subirle de todos modos muchísimo para poder alcanzar una pensión un poquito mejor. De todos modos, sí, en muchas ocasiones sí he visto que sí funciona para subir un poquito la pensión. Pero en la modalidad anterior, lo que hacía es que podía subir muchísimo, ¿eh? Podía subir muchísimo. Recordar que la pensión máxima que puede tener una persona son 25 UMAS, ¿verdad? ¿Qué 67 por 25? Serían 67,252 pesos, ¿sí? Eso es lo que puedes tener como pensión máxima, ¿sí? Y entonces, la Al pensión mes, profe. al mes, así es. Porque las pensiones se pagan por mes, ¿no? Por eso le doy el costo mensual, obviamente. Esa es la máxima, ¿eh? Obviamente. Claro, o sea, de repente yo puedo decir, oye, pues me salgo y me meto a la modalidad 40 y cotizo 25 UMAS, ¿sí? Cotizo 25 UMAS. ¿De acuerdo? Entonces, si cotizas 25 UMAS por 5 años, te van a promediar, obviamente, y si ya tienes 65 años, te van a dar el 100%. A lo mejor no te dan 67, ponle que te den unos 55,000 pesos mensuales. Pues ya no está mal, ¿no? ¿Sí? Porque te rebajan más o menos como el 30% del valor final. ¿De todos modos está bien o no? ¿Qué opinan ustedes? Pues un sueldito según Samuel García, profe. Exacto. Bueno, sí, serías pobre, ¿no? Pues de acuerdo al estándar de Samuel García. Pero, pues obviamente, de acuerdo al estándar del resto de los mexicanos, pues, pues obviamente, sí es un sueldo bueno, ¿o no? ¿Ustedes qué opinan?
Yo creo que es muy bueno, o sea, para el resto de nosotros. Para el resto de los contribuyentes, pues sí, es una buena lana. Pues fíjate, de hecho hay gente que está haciendo eso, o sea, que deja a lo mejor y dice, oye, yo gano 10,000 pesos. Ok, pues, no es un mal sueldo si tú quieres 10,000 pesos, pero a lo mejor, pues si tienes un ahorradito, dices, oye, pues dejo el trabajo, me meto en la modalidad 40, a lo mejor pongo un pequeño negocito, ¿no? Ya vendo tacos o una cosa así, pues de ahí voy sacando para ir pagando lo de la modalidad 40, porque tienes que pagarlo, ¿no? Y paga los últimos 5 años de vida. Entonces, 5 años de vida activa, no crean que los últimos 5 años que te quedan, no, no. De vida activa, que recuerden que la pensión puede ser a partir de los 60 años, y entonces pagas de los 55 a los 60 con la modalidad 40 y puedes tener un buen ingreso. O sea, pudiera ser que dijeras, oye, pues no está tan mal de repente aventarte y tener un ingreso, pues para tener un ingreso de esas categorías. Sí, por ejemplo, digo, mi papá, que nunca me preguntó porque ya ven que era un rebelde, pues se pensionó con la pensión mínima. Ahorita vamos a ver que la pensión mínima garantizada hasta el año pasado era de 2,700 pesos, o sea, una UMA mensual. Y obviamente, pues ahorita puede subir hasta 8,000 pesos como pensión mínima garantizada. Y obviamente, pues uno de sus amigos, pues él sí se asesoró, ¿verdad? Y obviamente, pues se dio de alta y le dijo a su patrón que le pagara un poquito más los últimos años, que él pagaba la diferencia del sueldo. Y pagó la diferencia del sueldo y se pensionó con un ingreso de 12,000 pesos. Que dices, oye, 12,000 pesos, ¿qué tanto es? Pues ya es una lana, ¿no? O sea, de 3,000 pesos a 12,000 pesos, pues ya son 4 veces, ¿no? Si es algo, no es algo. Pues, ¿dónde estaba ese dinero, profe? O sea, Ya mensual seguro, siempre sí además, es ¿no? algo. Sí, y mensual seguro, o sea, no está mal, ¿no? Bueno, para que vean, ¿eh? Cuando tengan dudas en pensiones, pues ahí me pueden preguntar. Soy experto en la materia. Ah, no es cierto. Bueno, vamos a ver. Esta parte, recuerden que, pues, digamos, hay 4 cosas importantes en las pensiones. La primera es que cumplan con las semanas cotizadas. Hasta la ley del 73 se te pide que tengas 500 cotizaciones semanales, o sea, el equivalente más o menos a unos 10 años. Luego, con la nueva ley, aumentaron las semanas de cotización a 1,250 cotizaciones semanales, o sea, la del 97 para acá subió de 10 años a 25 años aproximadamente lo que tienes que elaborar para poder tener una pensión. Sin embargo, claro, este es un problema porque en México, obviamente, pues no sé si vieron el video que les mandé por ahí sobre la informalidad, pero la informalidad en México es muy elevada, más o menos como el 47% de la economía es informal. E informal, entre otras cosas, que no pagas impuestos, pero tampoco pagas seguridad social. O sea, hay más o menos como unos 25 millones de mexicanos que no tienen seguridad social. Y obviamente, pues a lo mejor en algún momento estuvieron en seguridad social porque pues, tuvieron un trabajo, ¿verdad? Pero a la hora que se quieren pensionar dicen, oye, pues yo siempre he tenido un negocio y ahora resulta que no me puedo pensionar porque no tengo semanas cotizadas. Y como ya les pedían 25 años de cotización, pues muchos no los cubrían. Entonces, la idea de esta nueva ley es bajar las semanas de cotización de 25 años, de 1,250 cotizaciones semanales a 1,000 cotizaciones semanales, que más o menos es por el equivalente a 20 años, ¿verdad? De cotización. Que te parece mucho todavía, pero bueno. Y crearon un régimen especial a partir del 1 de enero de 2021, en el cual solamente te van a pedir 750 cotizaciones semanales, que es más o menos como el equivalente a unos 15 años, ¿verdad? Entonces te bajaron de 25 a 15 años de manera provisional, y la van a subir hasta dejarla en 20 años. Ustedes ya van a tener que tener, pues, que son jóvenes, pues van a tener que tener 20 años de cotización en el Seguro Social. Obviamente si has sido un trabajador así activo, normal, pues no tenés problema, ¿no? Yo de hecho ahorita, por ejemplo, ya tengo como unas 1,600 cotizaciones semanales, porque tengo trabajando asegurado desde el año de 1988. Entonces, pues ya han pasado algunos abriles, ¿verdad? En lo que yo he venido cotizando, ¿vale? Y de hecho, pues, no sé si les he platicado, pero el primer sueldo con el que estoy cotizado es como de 3 centavos, ¿no? 3 centavos actuales, ¿no? Eso es lo primerito que coticé en el año del 88. Ya ganaba 3 centavos al mes. No, perdón, 3 centavos diarios. 3 centavos diarios ganaba. ¿Sí? 3 centavos actuales, por supuesto. Pues así las cosas, ¿no? Pero de todos modos te suman las semanas que viniste cotizando en esos periodos. Entonces, estos 750 incrementarán hasta llegar a 1,000 semanas. Van a incrementar 25 semanas por año
hasta el año 2031. El 2030, perdón, es un año mágico, ¿verdad? No sabemos por qué, está curioso, ¿no? Porque esta administración termina en el 2024 y el presidente dijo, pues hay el siguiente que se joda. Y de hecho no va a ser el siguiente, va a ser el que sigue, ¿no? Aunque ya ven que el presidente ya está diciendo que él se quiere reelegir, ¿no? Como Porfirio Díaz. Esperemos que no lo haga, compa, ¿eh? Por eso quiere ganar las elecciones para reelegirse. Pero pues a ver qué pasa, ¿sí? Para gozar de la prestación en el ramo, pues ya saben, 1000 cotizaciones semanales en el caso de cesantía y 1000 cotizaciones semanales en el caso de vejez, ¿verdad? Y ya saben, la pensión garantizada prevista en el 170 se requerirán 750 cotizaciones semanales y se incrementarán anualmente 25 semanas hasta el 2031, ¿vale? Pensión anticipada, esto pues obviamente no era aplicable nunca, pero ya ahora, ya con las nuevas reglas, pues puede ser que sí sea interesante, sí puede aplicarse lo de pensión anticipada. Esto no es una reforma, ya estaba en la ley, y dice que si alguien antes de cumplir las edades establecidas, o sea, las 60 o 65 años, ¿verdad? Podrá solicitar que se le calcule si cumple con la renta vitalicia de más del 30% de la pensión garantizada. Si cumples más de esto, entonces ya te puedes solicitar la pensión anticipada en los términos del 158, ¿sale? Ahorita vamos a ver cuánto es la pensión mínima garantizada. Por ejemplo, para alguien así de mi edad y de mi sueldo, pues más o menos la pensión garantizada debe ser de unos 8,500. Si le sumas el 30%, te dan como unos 11,000 pesos, más o menos, un poquito menos. Y entonces, pues si yo pudiera para 11,000 pesos, pues pudiera ser que ya dijera, ya me quiero pensionar y ya me podría pensionar. No voy a tener ni idea, pero a lo mejor hay alguien que sí le llame la atención eso de pedir una pensión anticipada, ¿vale? En todo caso, si te sobran recursos, los podrás pedir en una sola exhibición o se podrán sumar a la pensión garantizada, ¿sí? El pago de las cuotas, la cuota patronal va a subir de 3.15 a 11.875, dependiendo de cuánto sea lo que efectivamente cotices, ¿sí? Si cotizas un salario mínimo, sería 3.15. Y ahí el otro día estaba sacando yo los datos y si ustedes sacan, pues prácticamente nadie va a aplicar ni estas dos, a lo mejor ni las primeras tres no las va a aplicar nadie, porque obviamente recuerden que el salario mínimo ha ido creciendo de manera importante y por ejemplo ahorita ya un salario mínimo es más de 1.5 UMAS. Entonces quiere decir que nadie se va para allá, porque empieza con salarios mínimos y lo que le sigue son las UMAS y ya de ahí para adelante son puras UMAS. Si tienes un trabajador que gane más de 4 UMAS, va a tener que pagar el 11.875. Esto es a partir de 2030. Dices, 2030, todavía falta mucho. Eso pensábamos con la ley anterior y rápido se llegó el 2030, porque también cuando modificaron la ley en el año de 1997, pues también venían las cuotas que iban a ir subiendo año con año y pues ya ahorita ya estamos al tope y obviamente pues en 2030 estaremos al tope máximo. Entonces va a subir la cuota de 3.15 a 11.875 máximo. Entonces entre más ganes, pues más vas a pagar de impuestos por las pensiones. Y los trabajadores van a cubrir 1.125, que es lo que han venido cubriendo. Esto ya lo vieron en Seguridad Social, ¿no? Sí lo vieron esto en Seguridad Social. Lo del 1.125, ¿no? O ya se les olvidó todo. Bueno, pues para los que ya se les olvidó todo. Pero ya se me olvidó a mí. Mal hecho. Bueno, es que la maestra de Seguridad Social sí los ponía a calcular cuotas, ¿no? Supongo yo, ¿no? Además de salario integrado. Yo cuando daba Seguridad Social, pues sí preguntaba esas cosas. O sí hacía ejercicios de esas cosas. Bueno, así se va a ir moviendo año con año. Si ustedes ven, dice, oiga, y el 2021 y el 2022 se quedan igual como están. O sea, la cuota del patronal va a ser de 3.15%, ¿sí? Y la del trabajador de 1.125. Da 4.275. La idea es que se van a pagar el 15% en materia de pensiones, ¿de acuerdo? Entonces, 15% es una cuota. Es decir, porque 11.875, ¿verdad? Más 1.125 te dan 12.13 más 2% del seguro de retiro, ya son 15%, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahora la cuota para este seguro va a ser del 15%. Y la mayor parte la va a absorber el patrón,
salvo a los trabajadores que ganen muy poquitito de sueldo. Y ya quedamos que ya de 1 a 1.50 UMAS, pues ya no hay, porque un salario mínimo es más de 1.5 UMAS. Y estamos hablando de salario integrado, porque recuerden que el Seguro Social solamente recibe salarios integrados, ¿verdad? No recibe salarios nominales. No sé si ustedes cuando vieron Seguridad Social se acordaban de eso, ¿no? Que todos tienen que ver con la integración mínima de 1.0452. ¿Sí recuerdan eso, no? Pues ya también ya se les olvidó. No, eso sí, profe. Ah, muy bien, muy bien. Parece adecuada su estrategia. Pues abusados, porque obviamente esto va a provocar muchos casos que los patrones no quieran aumentar los sueldos de los trabajadores, porque si aumentan el sueldo del trabajador, ¿qué va a pasar? Pues les va a ir aumentando de manera muy importante la cuota. Si ustedes ven, aquí la cuota, pues es prácticamente 3 por 4 te dan 12, ¿no? Más o menos. ¿Sí o no? Entonces, es como 3 veces más la cuota en materia de jubilaciones y pensiones para los patrones que pagan más de 4 UMAS. Ahorita 4 UMAS son como 10,500 pesos aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, pues imagínate. Y entonces esto va a irse moviendo año con año, empezando en el 2023. O sea, 2021 y 2022 no nos preocupamos, no hay ninguna modificación, pero en 2023 comienza ya cuestión que se va a basar en cuánto gana el trabajador para establecerte la cuota que te corresponde pagar. Y como en el primer año no es mucha diferencia, ¿no? De 3 a 4.241, pues es como un 1%, ¿no? 1.10. Pero ya en el último año, en el 2030, de 3.15 a 11.875, pues sí estás hablando ya de un 7, un 8%, 8.5% más, ¿no? Así es una diferencia importante a considerar. Esto va a ser muy caras las nóminas en México. Y bueno, el gobierno federal va a cubrir una cuota también en pesos, que es para compensar lo que van a dejar de percibir los trabajadores, ¿verdad? Por cada uno de estos. El otro día sacaba yo el valor, porque obviamente pues la mayor parte de los trabajadores en México están entre 2 y 2.5 UMAS, ¿sí? Y entonces si sacas 8.5 por 20 millones, te dan algo así como unos 130,000 millones de pesos mensuales que va a tener que poner el gobierno federal para cubrir la cuota de retiro, cesantía, avanzada vejez. Y eso por eso dijo el gobierno, dijo que se joda otro, ¿no? 2030 ya no va a ser yo, dijo López Obrador. Ya tampoco va a ser Marcelo, ¿verdad? Porque pues ya también ya va a estar terminando. Y entonces dice, pues hay al que le toque, ¿no? Ya a lo mejor es uno del PAN, porque ya el país ya está medio quebrado. Entonces ya que se lo echaron los morenistas, dice, pues hay que se jodan los del PAN. Y fíjate qué gachos, ¿verdad? Así la vida. Bueno, pensión mínima garantizada, ¿verdad? Ya les había dicho que la pensión mínima garantizada pues, es de 2,700 actualmente, ¿verdad? Bueno, si ganas de 1 a 1.99 más, pues si tú te ves va a ser más o menos la misma, 2,700, 2,622. Es que acuérdense que este valor está al año pasado. Se tiene que actualizar. Estos valores se actualizan con el índice nacional de precio al consumidor. Esta tabla ya no sirve para nada porque pues desde que entró ya no tiene operatividad. ¿De acuerdo? Entonces se va a actualizar. Esta es la que se va a aplicar dentro del año 2030, ¿sí? En el cual pues va a empezar de 2,622, pero si tú fijas en los valores altos, va a ser de 8,241 la pensión mínima garantizada. Entonces hay que ver en qué rango de edad te estás jubilando y obviamente cuántas semanas tienes cotizadas, que es lo que viene acá arriba, 1,000, 1,025, 1,050, hasta 1,250 cotizaciones semanales. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues el cómputo de las semanas y el promedio de salario base de cotización se consideran los trabajadores que tengan ante el ISSSTE. O sea, es que antes había trabajadores que luego laboraban en el Seguro Social, en las empresas, y luego se iban al gobierno y luego regresaban al Seguro Social y las semanas del ISSSTE, pues nadie se las tomaba en cuenta. Y entonces ahora dice el gobierno, bueno, pues te vamos a tomar la portabilidad de las semanas. Si tú trabajaste en el gobierno, ¿verdad? Y regresaste a la iniciativa privada, pues tienes derecho a que se te consideren las semanas laboradas en el gobierno federal para que te puedas pensionar dentro de los requisitos de las pensiones. Eso está bien. Y esta es la tabla vigente, ¿verdad? Que se va a tomar en cuenta, digamos, a la fecha actual sobre la cual se van a hacer los cálculos, considerando, ya sabes, 750, 775 y así se van a ir tomando cada vez más las semanas. Esta primera habla de las semanas cotizadas y en los años, y esta segunda habla del monto mínimo, ¿vale?
Y obviamente, pues igual quedan 8.241. Estos valores ya se van a ir adecuando con el transcurso del día. ¿Alguna duda, chicos? Todo bien, profe, gracias. Bueno, muy bien. Obviamente dice que para la pensión mínima garantizada, ¿verdad? Se requiere, obviamente, pues que la tesorería de la federación deberá aportar los recursos faltantes para la pensión mínima garantizada, ¿sí? Entonces, obviamente, pues hay que ir poniendo el valor para efectos del registro, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Para efectos de cuánto se va a trasladar de la pensión, digo, de la tesorería a la garantía de las pensiones. Entonces, pues esto ya ven, le están poniendo cada vez más lana, ¿verdad? Que va a salir del gobierno hacia las pensiones. Ya no van a prescribir las cuentas individuales y del SAR, ¿verdad? Ya a partir de esta nueva ley ya no va a haber prescripción, sino que se va a aplicar la misma situación de que ya no sería aplicable la prescripción, aunque el IMSS va a disponer de los recursos de la cuenta individual si es que las personas no cobran los recursos, ¿verdad? Porque a veces entre el dolor y la pena, pues la gente no va a cobrar lo que le corresponde y entonces pues les van a dar ya de manera vitalicia lo que quieras para solicitar que te paguen la diferencia del SAR. ¿Sí? Ya señala que se debe designar los beneficiarios para cobrar la cuenta individual y en todo caso, si el trabajador fallece y no deja beneficiarios, pues se le entregarán en los términos del 501 de la Ley Federal del Trabajo. Obviamente, pues deberán entregar las subcuentas individuales, incluida la de vivienda, en una sola exhibición. ¿Verdad? Y esta pues es una de procedimientos, vea que ahora las AFORES no podrán cobrar más comisión que la que se cobra en Estados Unidos de América, Colombia y Chile. No sé por qué esos tres países, pero yo que les gustó al señor tenebroso esos tres países, y entonces dice que en caso contrario mantendrá el promedio que se venía aplicando en caso que bajaran las comisiones en esos países. No creo que bajen, pero pues si bajaran, pues ya. ¿Ya? Ya saben, esta ley entrará en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en la cuestión de los porcentajes, ¿no? Que van a ser hasta el 2030, ¿verdad? Y bueno, va a empezar los cambios en el 2023. ¿Sí? Bien, hasta ahí alguna duda. Esa es la reforma en materia de pensiones, chicos. ¿No hay dudas, chicos? Todo Bueno, pues si les parece, vamos a ver reforma en materia de subcontratación laboral, que es un decreto que se publicó en el Diario Oficial del 23 de abril del 2021. ¿verdad? Este decreto modifica la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto a la Renta y la Ley del IVA, ¿sí? Además de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. ¿verdad? Son las que se modificaron. Obviamente nosotros vamos a ver hasta la Ley del IVA, la de Ley esa federal para los trabajadores del Estado, pues evidentemente que no la vamos a ver, no la veremos, ¿verdad? Vamos a ver. Ya vimos que en la reforma de 2019, pues no había modificaciones en subcontratación laboral, no hubo cambios en el concepto de subcontratación, y obviamente recalcar que el contratista se consideraba patrón para los efectos de la ley, y obviamente pues se prestaba un servicio y se ejecutaban obras bajo la dependencia, y obviamente coincide con este amparo, un amparo que se le hace tiempo, ¿verdad? Que señalaba que si tú tenías los elementos suficientes, y se refiere fundamentalmente a que tuvieras dados de alta a los trabajadores, pues se consideraba que el patrón era el tercero y no la persona que lo tenía contratado. ¿Qué es la subcontratación laboral? Es cuando yo contrato otra empresa para que realice ciertas actividades en mi empresa. ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, por ejemplo, la seguridad, ¿no? La seguridad, hay muchas empresas que tienen trabajadores de seguridad que son contratados de un tercero. La limpieza es otra que es muy común, ¿verdad? Sí, que la ves mucho en las empresas, inclusive ahí en la universidad, no sé si han visto, pero luego ahí andan las chicas de azul, ¿verdad? Que son las que hacen la limpieza de los salones, y obviamente pues estas son contratadas por una empresa que obviamente pues tiene un contrato para hacer la limpieza de la universidad. Como digo universidad, digo el INEGI, digo el aeropuerto, digo la Secretaría de Educación Pública, etcétera. O sea,
en muchos lugares se estilaba tener ese tipo de subcontratación laboral. Eso es la subcontratación laboral, más conocida en el bajo mundo, por su anglicismo, que es el outsourcing, ¿verdad? El outsourcing. ¿Sí? Vamos a ver a las reformas al outsourcing 2021. ¿Sí? ¿Cuál era el problema de la subcontratación? Bueno, obviamente, pues el problema fundamental, ¿verdad? ¿Sí? Era que, pues, se había abusado de esta figura, ¿verdad? El gobierno federal, pues, propuso detener el outsourcing en las malas prácticas por el deterioro de la recaudación de seguridad social, impuestos federales y municipales derivados de las nóminas, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el empresario para minimizar el impacto económico de la provisión de la subcontratación laboral? Bueno, pues tiene que ser estratégico y obviamente pues crear unas formas que sean más adecuadas. Muchas de ellas pues te llevan a que muchos trabajadores que estaban en outsourcing ahora pues los tengas que incluir dentro de tu nómina. Reforma laboral o fiscal, pues las dos, ¿no? Porque obviamente pues puede ser que haya cuestiones que tengan que ver con el fisco. ¿Quién ganó más con la reforma laboral? Los trabajadores, el gobierno o en las outsourcing, pues seguramente, en todo caso, podríamos considerar que los trabajadores, ¿verdad? Y también el gobierno, porque obviamente pues, va a recaudar más dinero por los cambios que se van a hacer, ¿vale? Así es como se dio la cuestión de la subcontratación laboral. Ya saben, el 12 de noviembre el presidente hizo la iniciativa. El 5 de abril, fíjate, se llevó un ratito de discusión, la Secretaría del Trabajo anunció que había un acuerdo. El 12 de abril se manda a la Comisión de Hacienda y decide aprobarse del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Sí se aprueba la enmienda. El 13 se pasó al Pleno y se votó y se aprobó. El 19 de abril, en el Senado es cuando se da la aprobación de la minuta que envió la Cámara de Diputados. El 20 de abril se aprobó el proyecto de dictamen por los senadores y el 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Entra en vigor el 24 de abril del 2021. Este es el proceso seguido por esta reforma, ¿verdad? Como ven, aquí hubo un plazo largo porque la idea de esta reforma es que se iba a publicar en diciembre. Sin embargo, pues no había acuerdo. ¿Cuál era el principal desacuerdo de las empresas? El fundamental era el reparto de utilidades. Que vamos a ver la forma de reparto de utilidades. Inclusive traigo un ejemplo ahí práctico de cómo se hace el reparto de utilidades bajo el nuevo esquema de esta modificación a la reforma en materia de subcontratación que afecta. Y tener cuidado porque mucha gente piensa que lo de reparto de utilidades es solamente para los de outsourcing y no, este detalle del cambio en el tope del reparto de utilidades es para todas las empresas de México, ¿de acuerdo? Obviamente el objetivo de la reforma es incrementar la recaudación en materia de seguridad social y obviamente pues de prestaciones laborales. Retornar a los trabajadores a la fuente productiva que les correspondía, restablecer los derechos laborales de los trabajadores y eliminar el outsourcing agresivo. ¿A qué me refiero con outsourcing agresivo? Bueno, de repente aquí llegaban unos oaxaqueños, ¿verdad? Y ofrecían unas planeaciones muy agresivas en las cuales decían, ¿sabes qué? Mira, pues todos los trabajadores de tu empresa los vamos a meter a una cooperativa. Y como dice la ley que las cooperativas, los trabajadores son dueños de las cooperativas, pues no están sujetos a estar dados de alta en la empresa, en el seguro social, o están dados de alta con el salario mínimo. Y entonces los daban de alta con un salario mínimo, ¿verdad? Cuando en realidad ganaban 4 o 5 salarios mínimos. Obviamente había un gran ahorro en materia de seguridad social. Los trabajadores obviamente pues, tenían derecho a la seguridad social, pero limitada, ¿no? A la hora que se querían pensionar, pues le decían, sí, pero pues usted va a ganar 2,600 pesos, porque es la pensión mínima garantizada, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí, había problemas, porque lo decían los trabajadores. ¿Y cómo pudo pasar si yo ganaba siempre 8,000, 9,000 pesos en la nómina? Pues sí, pero eran este outsourcing agresivo, ¿verdad? Que se llevó a través de las cooperativas, ¿bueno? Bueno, ¿cuál era la problemática? Pues había muchos trabajadores fuera de la empresa principal para proteger los bienes de la empresa o el patrimonio del empresario, para minimizar la carga de seguridad social y para no pagar el reparto de utilidades. En muchas empresas se creó algo que llamamos insourcing. ¿Qué es el insourcing? Bueno, creas una sociedad civil, o sea, voy a sacar un caso, no pasaba, pero vamos a pensar que Nissan creara una empresa, una Nissan Servicios Corporativos, SC. Y esta empresa contrataba a todos los trabajadores de Nissan y se los pasaba a Nissan.
Pues esta empresa recibía, pues obviamente por pago, por lo que era la nómina. O sea, si la nómina son 10 millones de pesos. Y entonces decía, bueno, te vamos a pagar 10 millones con 30,000 pesos, ¿sí? Los 30,000 pesos eran para gastos administrativos. Obviamente era a lo mejor la utilidad de la empresa. Obviamente, pues esos 30,000 pesos se iban sumando y te daba eso del reparto de utilidades, que era nada, ¿no? Entonces, eventualmente, eso era lo que se repartía de utilidades, los 30,000 pesos que les sobraban cada mes, que serían al final del año 360,000, les tocaban pues 30,000 pesos a todos los trabajadores de la empresa. Eso era el problema, ¿no? Que casi no recibían reparto de utilidades. ¿Vale? No quisieron. No, él quería hacer nada. Me la pasas, a mí se me dime cómo las haces. Como que se enojó, ¿verdad? Bueno, creo que ya se fue la señal. Bueno, pues eso era lo que pasaba, pues, para no pagar el reparto de utilidades, ¿verdad? Así no se respetaban los derechos laborales de los trabajadores, porque si había algún problema, estas empresas cerraban y decían, no, pues no tenemos para pagarte las liquidaciones, en caso de que hubiera una huelga o algún problema, ¿no? Para buscar una mejor remuneración de los trabajadores, ¿sí? Y evitar la excesiva carga administrativa del manejo de nóminas. Ahora, pues toda la nómina que tenías fuera de esta insourcing, pues ahora la tienes que pasar a la nómina de las empresas. ¿Qué sucede al retornar los trabajadores a la empresa? Los bienes de la empresa y el patrimonio están en riesgo, obviamente, en caso de una huelga, en caso de un problema laboral. En caso, por ejemplo, hace algunos meses, ¿verdad?, de una alumna, como ustedes, ¿verdad?, de repente explotó la empresa donde ella trabajaba. Era una empresa que vendía, creo que, gas, no era gas butano, era etano, creo que era lo que vendían ellos. Y entonces explotó la empresa y pues obviamente todo el centro de trabajo se quemó. Y los trabajadores pues que laboraban ahí, fue un domingo, entonces pues no había gente, ¿no? Pues no pasó, no hubo muertos pues en general, pero la empresa pues sí ya quedó en nada, ¿no? Pues ya porque todo se quemó. Y entonces obviamente llegaron los trabajadores y dijeron, no, pues saben que pues ya no hay trabajo, ¿verdad? Pues ¿cómo vamos a trabajar si se quemó la empresa? Y entonces pues claro, obviamente los trabajadores pues demandaron la rescisión de los contratos de trabajo y pues obviamente había problemas. Al final pues vimos alguna forma para poder hacer una liquidación simplificada porque pues obviamente los trabajadores querían que les pagaran todas sus prestaciones. Pero obviamente pues no, en este caso no había sido problema de la empresa, sino simplemente un riesgo laboral. Se incrementa la carga de seguridad social, se va a pagar PTU completa, ¿verdad? Incrementa la carga impositiva al trabajador, encarga la carga administrativa de nóminas. ¿Cómo se puede hacer para minimizar el problema? Bueno, pues esa es la pregunta de los 64 millones. Bueno, estas son las reformas que se dieron, ¿verdad? En la materia de la ley federal del trabajo se elimina la subcontratación laboral, ¿verdad? Y obviamente todo aquel personal físico o moral que proporcione o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, en consecuencia se prohíbe la utilización de dicha figura en los términos que estableció el 15, 15A, 15B, 15C, 15D. No se considera subcontratación de personal o servicios especializados u obras especializadas que no formen parte del objeto social o de la actividad de la empresa beneficiaria. Como ya señalábamos, quizás la seguridad y la limpieza pudiera ser, ¿no? También la seguridad de datos, o sea, si yo tengo una empresa que, pues, no sé, se dedique a la cuestión de la protección de la información, pues a lo mejor me sirve para todas las empresas del grupo, pues esta también puede ser por separado, ¿sí? En este tipo de servicios se formalizará con la celebración de un contrato en donde se indique el objeto de los servicios a proporcionar y las obras a ejecutar y el número de trabajadores que participarán en esos servicios, ¿sí? La persona física o moral que deberá proporcionar servicios especializados o obras especializadas deberá tener una autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y dicho sea de paso, la semana pasada se publicó ya cómo sacar la autorización, ¿sí? Para efectos de obtener la autorización de la Secretaría del Trabajo, que entre otros requisitos, pues ya saben, deben acreditar que es especializada la obra y estar al corriente en las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social, ¿sí? La autorización se dará por 3 años y podrá ser revocada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuando las prestadoras no cumplan con los requisitos. Habrá un patrón de prestadoras de servicios especializados que será público y estará disponible en Internet. Cuenta con 4 meses para expedir las disposiciones de carácter general que determinen los procedimientos y una vez publicadas estas, las prestadoras de servicios contarán con 6 meses para obtener la autorización, ¿sí?
Entonces no es una ley que entre de inmediato, ¿no? Intermediario se define que él como que contrata o interviene en la contratación de personal para prestar servicios a otra. Se suprime el término contrata y se adiciona, ¿sí? Y que puede incluir reclutamiento, entrenamiento y capacitación, entre otras, y no se considera que hay una intermediación laboral. Se precisa que en ningún caso se considera patrón, ya que el carácter lo tendrá de quien se beneficie del servicio. Se propone que se use el efecto de la sustitución patronal para transmitir a los trabajadores de las empresas que estaban a la empresa nueva. Se crea un límite para el pago de la PTU que será máximo de 3 meses de salario o el promedio de la participación de los últimos 3 meses para que no tengas que dar tanta PTU. La sanción por no cumplir por las reglas de su contratación será de 179.240 a 4.481.000, que ya obviamente una multita ya de 179.000 ya debe ser algo, ¿no? Pero imagínate que te pongan la de 4.481.000, pues ya te debe dar frío eterno, ¿verdad? Así quedaron las cosas a partir de 2021, ¿verdad? Es patrón y patrón. Intermediario, ahora ya son las agencias de empleo intermediarias. La subcontratación, pues no hay subcontratación. Sí hay subcontratación de servicios y obras especializadas y sí hay la subcontratación de servicios y obras complementarios o compartidos. Ahorita vamos a ver esto de los complementarios o compartidos, ¿verdad? Intermediario laboral, no, en este caso va a ser igual a intermediario comercial. ¿Qué significa subcontratar? ¿Sí? Adjudicar un contrato. Firma de un contrato con otra persona o con otra empresa para que realice trabajos relacionados con el contrato original, ¿verdad? Elimina la subcontratación de personal solo a servicios especializados. Se queda prohibida la subcontratación de personal solamente cuando sean servicios especializados. Las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación no son intermediarios. Se considera subcontratación de servicios especializados de obras o servicios especializados que no formen parte del contrato social, ni los que sea el contratista, el patrón o el público a que se refiere a la ley. Imagínate, por ejemplo, servicios especializados. No sé, voy a hacer una nave industrial. Yo me dedico a vender zapatos, ¿verdad? Y digo, pues ¿sabes qué? Voy a hacer una nave industrial porque aquí donde tengo la planta, pues ya es insuficiente, ya no me caben todas las máquinas que necesito para poder cubrir la demanda. Y entonces digo, voy a hacer otra nave industrial, pues obviamente pues, contrato una constructora para que haga estos servicios especiales, porque yo no me dedico obviamente pues, a hacer ese tipo de cosas. Por eso dice que no debe estar relacionada con el objeto social. Pues ahí no está relacionado con el objeto social, porque la construcción es una cuestión independiente. Ahora, yo podría decir, yo la voy a hacer, yo voy a hacer la obra. Ah, entonces sí se vuelve parte de mi objeto, ¿no? De manera provisional. Pero si yo contrato a una persona que haga la obra, pues también es especializada y obviamente pues se permite, ¿sí? Y obviamente puede haber obras complementarias o compartidas entre empresas de un mismo grupo empresarial, y en este caso se consideran especializadas, siempre que no formen parte del objeto social ni la actividad económica preponderante de la empresa que la reciba. Se entenderá por grupo empresarial establecido en el 2, fracción 10 de la Ley del Mercado de Valores. Se trata de decir cuál es lo que dice la 2, fracción 10 del Mercado de Valores. Bueno, obviamente, pues servicios que se compartan, por ejemplo, ¿no? Lo que ya decía, ¿no? Yo tengo un departamento de informática y hay 3 empresas, ¿no? Estas 3 empresas comparten el servicio de informática que a todas les dan servicio, ¿no? O sea, se descomponen el equipo y hablan informática y vienen aquí a la empresa A, o van a la empresa B o van a la empresa C. Y entre las 3 pagamos esos servicios de manera proporcional. Pues ahí no se considera que hay subcontratación laboral porque en realidad estamos compartiendo los servicios, ¿verdad? Bueno, obviamente proporciona a disposición de los trabajadores o a los beneficiarios los siguientes servicios. Es lo que dice la ley. Cuando están sujetos a las órdenes y a la subordinación del beneficiario del servicio. Cuando laboran en las instalaciones del beneficio del servicio, cuando desempeñan actividades o actos en beneficio del servicio, cuando realicen las mismas actividades que los beneficiarios, cuando estén sujetos al reglamento interno de trabajo, horarios, uniformes, políticas, correos institucionales, distintivos, tarjetas. Cuando se le otorgue beneficios o prestaciones por parte del beneficiario del servicio, guardería, servicios médicos, reembolso, etc. Eso es lo que se entiende que es poner a disposición de otra empresa. ¿De acuerdo? Y luego, servicios y obras especializadas. Y ahí está, mira, el gatito. ¿Ya? Servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni la actividad
y siempre que el contratista esté registrado en el padrón público de, a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. ¿De acuerdo? Estos son los que sean servicios especializados, que son los que están permitidos que se puedan hacer, pero siempre que la empresa que contrates tenga este registro en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y ya vienen las agencias de empleo intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal, podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros, y se considera que no son, que siguen siendo intermediarios laborales válidos, ¿verdad? O sea, yo digo, oye, pues voy a contratar una empresa para que me contrate a los trabajadores. Ah, bueno, pues eso sí lo puedes seguir haciendo, no hay ningún problema. Esto lo que hace es el reclutamiento y la selección, y a la vez, pues puede hacer el entrenamiento y capacitación de los trabajadores. ¿Sí? Sí, dígame. Por ejemplo, entonces, cuando una empresa capacita o entrena a trabajadores y dura 2, 3 meses capacitándolos, ¿quién es el que lo debe? Se va a considerar patrón, obviamente, pues, al que reciba el beneficio del trabajador, pero en el periodo de capacitación, que puede llegar a ser 2, 3 meses, ¿quién debe tener los dados de La empresa principal. La intermediaria solamente va a proporcionar servicios de capacitación, o sea, no lo va a contratar, ¿sí? Entonces dice, oh, pues ahorita tiene un contrato de prueba, ¿ok? Entonces ya los contrata, o sea, si por ejemplo dijera, no sé, la empresa Texas Instrument contrata a la empresa especialista en selección de personal, SC, y se va a haber un periodo de 3 meses de prueba, pues ya estas que van a ir a Texas Instrument, ahí tienen que hacer las pruebas correspondientes y a esa empresa los tienen que dar de alta. Como ahora con un contrato especial de prueba, ¿verdad? Ya terminando el contrato de prueba, la empresa decidirá si los contrata de manera definitiva o bien los da de baja porque no cubrieron con los requisitos para efectos del, pues del trabajo, ¿verdad? O sea, al final no cumplieron con lo que se requería para efectos de la actividad. Entonces, por eso está es especializada y obviamente no va a tener trabajadores porque no es su obligación. Claro, trabajadores los que están trabajando ahí en el reclutamiento, en la selección y eso, pero no están a disposición del patrón, ¿no? Porque no le puede decir el patrón, oiga, pero traiga acá los reclutadores y que estén aquí, que tengan una hora y que no sé qué. No, pues estos trabajan con la empresa especialista en reclutamiento y selección. ¿De acuerdo? Hace mucho había escuchado, bueno, no estoy tan seguro de dónde lo escuché, pero que los contratos a prueba ya no existían o ya no eran válidos. Pues no sé quién la dijo esa mentira, sigue existiendo. De hecho, están previstos en la Ley Federal del Trabajo. Las pusieron, esos contratos regresaron en la ley de 2019. Antes estaban prohibidos, pero a partir de la ley de 2019 se creó el contrato de prueba. Gracias, profe. ¿Sí? Correcto. Bueno, obviamente, pues la subcontratación entre grupos empresariales, ¿verdad? Pues imagínate, ¿verdad? Aquí está una empresa que tiene una holding, ¿verdad? O sea, que es, digamos, la controladora de todas estas, ¿verdad? El artículo 2, fracción 10 de la ley Mercado de Valores dice que se considera grupo empresarial el conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social en los que la misma sociedad mantiene el control. En este caso, esta es la tenedora de todas. Tiene su central de compras, una fábrica y una comercializadora, ¿verdad? Aquí hay un proveedor interno de servicios de trabajadores, ¿verdad? Que presta servicios a la comercializadora, es la central de compras, ¿sí? Ahora ya no puede haber un proveedor de servicios externo de trabajadores, sino debe de ser interno y puede proporcionar servicios a cada una. Se pueden hacer por actividades que no estén dentro de las propias de cada actividad, como por ejemplo, ya decíamos, ¿no? Puede proporcionar servicios como por ejemplo de mantenimiento a las 3, ¿verdad? Servicios de gestión, servicios de informática, etcétera, y pudiera ser que estos fueran válidos para efectos y que no se considerara que hay una subcontratación laboral, sino que hay servicios compartidos por todas las empresas del mismo grupo. ¿De acuerdo? Ahora, el contrato debe ser por escrito, el de la subcontratación laboral ya tiene que estar por escrito, señalando las obras especializadas mediante contrato escrito y el objeto a proporcionar, las obras ejecutadas y el número aproximado de trabajadores que van a estar en ese contrato. ¿Sí? Entonces, ya ahora no nada más es que, esta va a ser mi subcontratadora, no, tiene que estar por escrito y señalar estos requisitos, ¿verdad? La ejecución de obras especializadas por un contratista que incumpla las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo será responsabilidad solidaria en relación. O sea, si la persona que yo contrate no cumple con sus obligaciones laborales,
se vuelve obligación del patrón que lo contrató por el incumplimiento de la tercera. ¿Ah? Bueno, obviamente, pues los requisitos formales de la subcontratación, ya saben, deberán formalizarse por contrato escrito, señalar el objeto de los servicios y el número aproximado de trabajadores. Hay responsabilidad solidaria, es el contratante respecto al incumplimiento del contratista de las obligaciones derivadas, y la responsabilidad será en relación a los trabajadores que estén utilizados por la persona que esté recibiendo los beneficios. ¿De acuerdo? Las empresas deberán registrarse ante la Secretaría del Trabajo, es lo que dice el 15. Se registrarán ante la Secretaría y deberán acreditar que están al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Deberá ser renovado cada 3 años y obviamente se deberá pronunciar en los 20 días posteriores a la presentación de la misma. De no hacerlo, los solicitantes deberán requerir para que dicha resolución correspondiente dentro de los 3 meses y 3 días siguientes a la que se dé la presentación del requerimiento. La Secretaría cancelará el registro a cualquier persona física moral que no cumpla los requisitos de la ley, y las personas físicas que obtengan el registro, ¿sí?, quedarán inscritas en un padrón que será público y estará en el portal de la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo expedirá las disposiciones de carácter general y los procedimientos para el registro. Ahorita hay una cuestión ahí que es medio, pues digamos, ilegal dentro del registro, porque les van a pedir los datos biométricos a las personas y empresas que lleguen a presentarse, el iris y las huellas y no sé cuántas cosas, y eso pues técnicamente, pues ya saben, pues son datos reservados, ¿verdad? Y obviamente pues algunas empresas están pensando en ampararse contra esa reglamentación, porque además lo estableció en el reglamento que hizo para el registro de las empresas ante este registro especial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Bien? Bueno, las finalidades de la contratación de servicios, los contratos deberán ser registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro deberán estar al corriente en obligaciones fiscales, renovado cada 3 años, aplicaría afirmativa ficta y el padrón será público y estará disponible por internet. La multa de 2,000 a 50,000, o sea, de 179,40, 4,481, quien realice su contratación que no esté autorizada por la ley, para quien preste servicio de subcontratación sin contar registro, y para quien se beneficie de la subcontratación en contravención de los artículos 12 a 15 de la ley, ¿de acuerdo? Entonces, pues la multa está muy grande, ¿no? A considerar. ¿Eh? Bueno, estos son algunos servicios complementarios o compartidos que hemos encontrado nosotros en la práctica, ¿no? Limpieza y vigilancia son los más típicos, ¿verdad? Transporte de personal, transporte de mercancías, contabilidad, administración, sistemas de informática, legales, fiscales, comedor, capacitación, adiestramiento, mantenimiento, mercadeo, atención a clientes, gestoría, cobranza, publicidad, jardinería, traslado de valores, mensajería, asistencia médica, fuerza de ventas, carga y descarga, empaques, maquila y corte por temporada. Son algunos de los que podemos aquí señalar como que pueden ser servicios complementarios o compartidos, ¿vale? Pero, pues obviamente, pues puede haber más, obviamente, pero estos serían como que los más comunes que pudiéramos ver en la práctica y que se podrían considerar como servicios complementarios. ¿Eh? ¿Qué se prohíbe y qué se permite, verdad? Muy importante, se prohíbe la subcontratación de personal y el suministro de personal. Se permite la subcontratación de servicios especializados, ejecución de obras, servicios complementarios compartidos entre empresas del mismo grupo por trabajadores propios que no forman parte del objeto social, actividad económica preponderante, siempre que estén registrados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿De acuerdo? Sustitución patronal. ¿Qué es la sustitución patronal? Bueno, pues como obviamente van a desaparecer algunas empresas que estaban realizando servicios por outsourcing, ¿verdad? Puede haber sustitución patronal, transfiriéndose los bienes y objeto de la empresa o establecimiento al patrón sustituto. Esto pues, sucederá fundamentalmente en las empresas que sean insourcing, o sea, que pertenezcan al mismo grupo empresarial y los trabajadores pertenezcan a la rama de actividad que está desarrollando el patrón principal. ¿Qué pasa con la participación de los trabajadores en las utilidades? Esto es lo que creó más conflicto y más problemas a la hora de esto de la subcontratación, ¿verdad? Recordar nada más pues, que hay un capítulo 8 que habla de la ley del trabajo, que habla sobre las disposiciones de la participación de los trabajadores en las utilidades, ¿verdad? Y va del 117 al 131. El 117 habla de qué porcentaje determina la Comisión Nacional, que es el 10%. El 118, actividades a realizar y considerar por la Comisión para determinar el porcentaje, revisión del porcentaje,
utilidad base para el reparto, que sea la renta gravable de ISR, derechos de trabajadores a formular objeciones, fecha que se debe pagar dentro de los 60 días siguientes a la declaración anual, forma de repartir el PTU en dos partes iguales, uno en número de días y otro en proporción de salarios devengados. Salario utilizado para PTU, la cantidad que percibe el trabajador por cuota diaria. Las normas observadas para la determinación de la participación de utilidades, personas exceptuadas de repartir utilidades, limitaciones a que se ajustará el derecho a participación de utilidades, no se compensarán las pérdidas, la PTU no se computará como salario para efectos de indemnizaciones y las normas protectoras de la PTU. El derecho a PTU no implica facultad de invertir en la dirección y administración de empresas. Y obviamente la modificación es en el 127, ¿verdad? De estos que vimos aquí, nada más se va a modificar ¿verdad? Limitaciones a las que se ajustará el derecho al reparto de utilidades. Y dice el 127, el derecho al reparto de utilidades, reconocido por la Constitución Política, se ajustará a las siguientes normas. El 1 al 6, 7 quedan igual. La 8 es una nueva, dice, el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. ¿eh? Entonces, ese es el monto de la participación, es el límite máximo que se aplicará de 3 meses o el promedio de los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Ese es un beneficio, se supone que para los trabajadores. Bueno, esto es lo que dice el 127 en general, por si alguien tenía la duda, ¿verdad? No perciben utilidad los administradores, directores, gerentes generales. Los trabajadores de confianza participarán, nuevamente, el 20% aumentado del salario del sindicalizado de mayor por monto. El trabajador de servicios, personas cuyos ingresos deriven exclusivamente del trabajo o se dediquen al cuidado de bienes o rentas e intereses, no podrá acceder de un mes, ¿verdad? O sea, esto yo ya se había platicado, ¿no? Los de honorarios, los de arrendamiento y los de intereses, el límite para reparto de utilidades es de un mes de salario. Las madres trabajadoras durante el periodo postnatal y las víctimas de un riesgo de trabajo, ¿verdad? En el periodo de incapacidad seguirán considerando los salarios como activos. Los trabajadores de establecimientos de una empresa forman parte de ella para PTU. La industria de la construcción, después de determinar que los trabajadores tienen derecho al reparto, ¿verdad? Adoptará las medidas que juzgue previamente para su citación. Los trabajadores del hogar no participarán en el reparto de utilidades y los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar de utilidades cuando hayan trabajado más de 60 días. Y la nueva, la 8, ¿verdad? Que es la que acabamos de señalar, que el límite máximo será de 3 meses de salario o el promedio de la participación en los últimos 3 años. Entonces, digamos que el límite establecen 2, ¿no? Que sería de un mes de salario, la fracción tercera, es similar, pues, la fracción tercera y la fracción octava, la misma. Digamos, pero obviamente este es especial, nada más para los de honorarios, arrendamiento e intereses, que es un mes de salario. O sea, por ejemplo, un doctor, ¿verdad? Que tiene ahí a su secretaria, que es la que recibe a los pacientes. Pues de repente dice, oye, pues tuve 1,000,000 de utilidades. Porque pues él se dedica nada más a eso, ¿no? Un cardiólogo, por ejemplo. Y entonces dice, pues reparte utilidades 100,000 pesos. Pues nada más tiene de trabajadora a la chica que está ahí recibiendo a los pacientes. Y entonces dice, ¿cuánto gana? No, pues gana 5,000 pesos al mes. Ah, bueno, entonces, o 5,000, 6,000, no sé. Entonces dice el fisco, pues nada más que se le entregue de reparto de utilidades 5,000 pesos, no los 100,000 pesos que se determinaron de reparto de utilidades. Pues digamos que la regla sería la misma, en este caso en la fracción 8. Y para entenderla, pues aquí genero un ejemplo, ¿verdad? Práctico sobre cómo se determinaría este cálculo. ¿Sí? Ya saben. Dos trabajadores, para hacerlo fácil, ¿no? 2 trabajadores que tuvieron 364 días cada uno. ¿Sí? El salario diario serían 1,000 pesos y 133.33. Recuerden que esto es del año pasado, obviamente. Se calcula con el del año anterior. Salario mensual 30,000 y 4,000, salario anual 360,000 y 48. No tuvieron faltas ni nada. PTU recibida en los últimos 3 años, 22,000, 62,000 y 100,000, 4,000, 12,000 y 9,000. Y aquí se determina la PTU bajo el esquema del ISR, ¿verdad? En el cual pues sacamos la PTU, el resultado fiscal, y la PTU determinada. PTU determinada 75,000 pesos, ¿sí? PTU no reclamada 25,000, valor 100,000. Presentamos los factores, obviamente, ¿sí? 50% a repartir, 50,000, son 100,000 en total. Total de días trabajados, 728, porque son 364 y 364. Factor por día, 68, 68.
Y el APTU va a repartir por salario 50,000 entre 408,000, que son 300,000 más 48. A punto 12. De acuerdo a los días trabajados, ¿verdad? 25,000 y 25,000. Ya saben, estos son a cuota fija, con lo cual es lo mismo para los dos trabajadores. En cuanto al salario anual, 360,000 y 48,000 por punto 12, ya se reparte los otros 50,000. PTU antes de la reforma, 69,117.65 para el primer trabajador y 30,882.35 para el segundo trabajador. Así hubiera quedado repartidos los 100,000 pesos. Ahora con la reforma, ¿verdad? Con la reforma. Como dice que se establece, el trabajador recibe 69,117.65, entonces se limita a 3 meses de salario, gana 30,000 pesos, ¿verdad? 3 por 3, 90,000. ¿De acuerdo? El promedio de los últimos 3 años, si sumamos 100,000 más 62,000 más 22,000 y lo dividimos entre 3, 61,333. Total a repartir, 69,117.65. ¿De acuerdo? Se reparte todo. Segundo trabajador, 30,882. Límite por salarios, ¿sí? Serían 3 meses de salario, serían 12,000 porque gana 4,000. 4 por 3, 12,000. Y el límite por los últimos 3 años, 8,333, porque recibió 4 y 12, 16 y 9, 25. Entre 3 a 8,333. Entonces, en este caso, se reparte el que sea más conveniente, que serían 12,000 pesos, pero ya no los 30,882.35 que le habían tocado. Entonces, el trabajador B, pues sale perjudicado en relación a la reforma, porque ya no recibe 30,882, sino recibe solamente 12,000 pesos, ¿verdad? Entonces, pues así es como funciona este esquema de los límites para la cuestión del reparto de utilidades. Es un poco más injusto para los que ganan menos, ¿no? Ya saben cómo se las casca este gobierno. ¿Y hasta ahí alguna duda? Profe, pero entonces esto de la PTU con la nueva reforma ya se va a aplicar a partir de este año en todas las empresas. Mi opinión es que se debía aplicar a partir del año próximo, ¿sí? Pero ya hay muchos juristas que dicen que ya debía de aplicarse. Porque recuerden que ahorita que el PTU estamos repartiendo. ¿De qué año? La que de hecho hoy vence, ¿no? La del 2020. La del 2020. La de 2020, exacto. Entonces, pues mi opinión es que como es la de 2020, pues obviamente se aplicarían las reglas de 2020, o sea, las que estaban antes de la reforma. Y que obviamente ya sería aplicable esta modificación a partir del 2021. ¿De acuerdo? 2021. Y entonces, pues como ven, a los que más perjudicaría esta reforma es a los que ganan menos. Porque antes no había limitación, ¿no? Por eso acá nos daban reparto al trabajador unos 69,117 y 30,882.35 y completábamos los 100,000. Y ahora en esta modificación, con este pequeño ejemplo, si ustedes ven, aquí vamos a repartir 100,000 y acá vamos a repartir solamente 81,117.65. Y alguien dice, ¿y qué hacemos? Digo, pues haces un ajuste para cancelar parte del reparto de utilidades que no se va a repartir porque no corresponde conforme a la ley. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Si alguien ya quisiera aplicar esto, pues podía hacerlo, ¿eh? Lo que pasa es que ahorita, como no tenemos preparados los sistemas ni nada, pues sí, pues debe ser, tienes que hacerlo el cálculo de manera personal, ¿no? O sea, tendrías que ir a sacar el salario, bueno, sí lo tenemos, por supuesto, pero el promedio de los últimos 3 años tendrías que ir a buscarlo trabajador por trabajador y sacar el promedio, por supuesto. Ahora, si alguien me dice, oiga, yo tengo un trabajador que acaba de entrar, pues ya te olvidas del promedio de los últimos 3 años, ¿no? Porque no tiene nada. ¿Está de acuerdo? ¿O no? Bueno, ya se durmió mi concurrente. Bueno, ahí decía, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Sí, Los que no. Ah, muy bien. Bien, muy bien. Creo que ya se despertó alguien. Dice que no permite la inspección o vigilancia o no comparezca a exhibir la información requerida, tendrá una multa de 250 a 5,000 UMAS, 22,405 a 448,000. Eso es por la cuestión de la inspección y vigilancia. Y luego viene una segunda sanción, que es la que ya habíamos platicado, ¿verdad? Si realiza su contratación indebida de 179,000 a 4,481,000, ¿sí? Y obviamente sin perjuicio del resto de las responsabilidades. Las personas que se benefician de la subcontratación en contravención a los dispuestos los 12, 13, 14, 15.
Entrada en vigor de la reforma laboral, ya saben, aquí hay varias fechas en las que entrará en vigor, porque aunque digamos en general entraría en vigor el 24 de abril, pues como son 30 días para que expida las reglas, el 24 de mayo es la fecha límite, ya salieron las reglas. Luego 90 días para obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo, porque ahorita, claro, no hay nadie registrado, ¿no? ¿Por qué razón? Porque nadie ha podido registrarse. Apenas está el proceso. Entonces tendrías hasta el 21 de agosto, ¿verdad? Entonces entraría en vigor el 1 de agosto y tenés hasta el 21 de agosto como fecha límite para registrarte. Y obviamente, pues, ¿a quién le aplicará? A las personas físicas y morales, ¿de acuerdo? Y la entrada en vigor para las personas del gobierno sería el 1 de enero de 2022. ¿Sí? Entonces, pues está este proceso para efectos del registro. Bien, hasta ahí vamos todos. Con eso terminamos la modificación en materia de la Ley Federal del Trabajo. Son 4 artículos, pero la verdad es que son muchas cosas, ¿no? La que regula ese apartado. Bueno, vamos a la Ley del Seguro Social y del Infonavit, por supuesto. Tienen más o menos la misma estructura, con lo cual pues la veremos de manera conjunta. La contratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas deberá cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. En general, pues ya saben que sean cuestiones especializadas y que no puede ser cualquier persona. Y si contratas personas o servicios de ejecución de obras que otra persona física y moral que incumplen las obligaciones en materia de seguridad social, será responsabilidad solidaria de la persona que ha utilizado o ejecutado las contrataciones. La persona física o moral que preste servicios especializados o ejecute obras deberá proporcionar cuatrimestralmente el día 17 de los meses de enero, mayo, septiembre la información de contratos celebrados en el cuatrimestre de que se trate, conforme a lo siguiente. Y ese hecho está mal redactado, ¿eh? Debe ser mayo, septiembre y enero del año siguiente. Pero esto, pues ya saben, estos no son fiscalistas, ¿no? O sea, los de Morena, pues no saben mucho de impuestos, eso les vale Chester todo, ¿no? O sea, y ustedes ven las leyes fiscales, todas dicen mayo, septiembre y enero del año siguiente, porque el de enero, obviamente, es el de octubre a diciembre, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues ya sabes cómo se las cascan estos. Muy listos no son. De las partes, el contrato, ¿verdad? Nombre, denominación, razón social, domicilio, correo y teléfono. De cada contrato, objeto, vigencia, relación de trabajadores, objeto, sujeto, que prestarán el servicio, indicando CURP, número de seguridad social y salario base de cotización. Copia simple del registro emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Va a ser una chamba, ¿eh? O sea, imagínate, ¿no? O sea, una empresa que tenga muchísimos trabajadores, ¿sí? Nosotros tenemos una empresa que tenía como unos 1000 trabajadores que prestaban servicio de seguridad. Pues obviamente sacar de cada uno de los trabajadores para presentar el informe, ¿verdad? Pues iba a ser una chambita. Y luego de repente la empresa, oye, pues fíjate que no fueron hoy los de, no sé, Sensata. Uy, pues manda unos trabajadores a Sensata. Pues tienes que hacer el traslado de trabajadores a Sensata porque resulta que uno de los trabajadores, pues no se presentó a trabajar, ¿no? Entonces, pues obviamente, imagínate, para hacer el informe, pues todas estas cosas las vas a tener que estar registrando, ¿sí? Y del Infonavit pues, es la misma, ¿no? Datos generales, contrato de servicios, monto de las aportaciones y amortizaciones, determinación de salario base de amortización y copia simple del registro emitido. O sea, también informe tanto para el IMSS como para el Infonavit. ¿De acuerdo? Trabajo, muchachos, ustedes van a tener mucho trabajo. En el caso del registro por la clase de riesgo, ¿verdad? Porque obviamente muchos trabajadores van a salir de empresas y van a entrar a otras, entonces se le asignará un registro patronal por cada una de las clases, que así se requiera en los términos del 73 de la ley, con la inscripción de los trabajadores a nivel nacional. Los patrones sujetos obligados que se hayan clasificado en los términos del puesto anterior revisarán la siniestralidad laboral, ¿vale? Y obviamente, pues esto es lo que dice el quinto transitorio, ¿verdad? Que en 90 días contados a partir de la entrada en vigor de las presentes reformas para dar de baja dichos trabajadores de los registros patronales de ser procedente y solicitar al instituto que se le otorgue un registro patronal determinado de acuerdo con el reglamento de la ley en materia de afiliación, clasificación de empleo, recaudación y fiscalización. ¿De acuerdo? Infracciones en materia de subcontratación, en materia de la seguridad social. No presentar o presentar fuera del plazo legal establecido la información a que se refiere el 15A, las previstas en las fracciones con multa de 350 veces el valor de la unidad de inversión, media actualización, perdón, y con una multa equivalente a 500 a 2000 a la que se refiere a la 22, de 45.810 a 179.000
240. Es una lana, ¿no? Ya una multita de 45 ya da un poquito de frío, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, entonces, pues las empresas pues, van a tener que estar muy duchas en cuanto a la presentación de la información, ¿vale? Reformas en materia de código fiscal de la Federación, que estarían son más cercanas a nosotros, ¿no? No tendrán efectos fiscales las deducciones o acreditamientos de los pagos o contraprestaciones realizadas por su contratación de personal para desempeñar actividades relacionadas con el objeto social, como con la actividad económica preponderante del contratante. Recordar, eso está prohibido por la Ley Federal del Trabajo, y entonces si tú haces pagos por esos conceptos, ¿verdad? No podrías, ¿sí? O sea, por ejemplo, la universidad no puede contratar maestros en outsourcing. ¿Por qué no? Pues porque es su actividad preponderante, ¿no? Entonces, como es su actividad preponderante, pues no lo puede hacer. Sí podría contratar, por ejemplo, los servicios de limpieza, de mantenimiento de personal, pero no podría de maestros, ¿vale? Porque están relacionados con el objeto social. Se podrán dar efectos fiscales a las deducciones y acreditamientos, ya saben cuándo sean a través de su contratación especializada y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni la actividad económica del beneficiario, siempre que el contratista cuente con el registro en los términos del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Y se cumpla con los requisitos establecidos, ¿sí? En materia de la Ley del Impuesto a la Renta y del Impuesto al Valor Agregado. Para los efectos del primer párrafo se podrán dar efectos fiscales a las deducciones y acreditamientos y obviamente tampoco se darán efectos fiscales a la deducción acreditamiento de servicios por los que se ponga a disposición personal cuando se realice cualquiera de los siguientes supuestos. 1. Que los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante originalmente hayan sido trabajadores de este último y hayan sido transferidos al contratista mediante cualquier figura jurídica. Lo que decíamos, ¿no? El insourcing también lo prohibieron. Cuando los trabajadores que provengan o pongan a disposición del contratista abarquen actividades preponderantes del contratante, ¿sí? No habrá efectos fiscales, así quedaría el resumen, ¿verdad?, de este apartado. Los pagos a contraprestaciones por su contratación de personal para desempeñar actividades relacionadas con el objeto social o actividad económica preponderante, o cuando los trabajadores solamente hayan sido del contratante o cuando abarquen actividades preponderantes del contratante. Se podrá dar efectos fiscales de deducción y acreditamiento, la subcontratación, servicios especializados o ejecución de obras especiales, servicios y obras complementarias entre el grupo empresarial con trabajadores propios que no formen parte del objeto social y actividad económica, siempre que estén en el registro padrón público y cumplan los requisitos de la ley del IVA y del ISR. En materia de código fiscal, ¿verdad? El 26 de las responsabilidades ahora establece, ¿sí?, que se considera las personas morales que reciban servicios a que se refiere el 15 del código por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores que se presten en el servicio. Y obviamente, pues comete el agravante de comisión de infracciones, en contravención la deducción a que se refiere el 28, cuando el contratista no cumpla con la información a que se refieren los documentos, y la multa será de 150,000 a 300,000 por cada vez que lo incumpla, ¿vale? Y utilizar esquemas simulados para la prestación de servicios especializados del 15D, el último párrafo del código, o realizar la subcontratación de personal a que se refiere dichos pagos, ¿vale? Pues cuidado, porque esto se puso serio, ¿no? Y esquemas de subcontratación de personal se considera delito de defraudación calificado utilizando esquemas simulados y servicios especializados. La subcontratación de personal y subcontratación prohibida según los mismos trabajadores, actividades preponderantes a los que realiza la persona física o moral. Y por último, ¿verdad?, impuesto a la renta, impuesto al valor agregado. También hay sanciones para ello, ¿verdad? El 27 de la ley del ISR, en la fracción quinta, establece como requisito de las deducciones para su contratación que el pago, verificar que el contratista se encuentre registrado, vigente en la Secretaría del Trabajo, obtenga los CFDIs del pago de salarios de los trabajadores proporcionados. O sea, no nada más es que yo tenga que tener las copias de los CFDIs de los trabajadores, ¿verdad?, que tengo yo en subcontratación. Los recibos expedidos por la institución bancaria por el pago del ISR, ¿sí?, el pago del IMSS y el pago del Infonavit. Ahora, digo, imagínate una empresa que, no sé, da servicio a 30 empresas. Pues a las 30 empresas le va a tener que proporcionar los FDIs de los salarios. Bueno, eso sí los puedes identificar,
Pero el entero de retenciones al ISR y del pago al IMSS e Infonavit, pues se hace global, ¿no? Se hace de todos los empleados que tenga la persona que está realizando la subcontratación. Pues vas a tener los recibos de todas, ¿verdad? Y el 33, que los no deducibles, se consideran no deducibles los pagos que realizas en el supuesto señalados en el 15D, primer párrafo y segundo párrafo del código, o sea, cuando no cumplan los requisitos de la subcontratación laboral. En materia de IVA, el artículo 4 dice que el IVA trasladado no será acreditable en los términos del 15D del código cuando sea una subcontratación prohibida. No será acreditable en los términos de la ley del IVA. Y el artículo 5, fracción 2, segundo párrafo, es un requisito de acreditamiento del IVA al realizar el pago, verificar que el contratista cuente con el registro de la Secretaría y obtener copia de la declaración del IVA y el acuse de recibo de pago del contratista. Este deberá entregar copia de la documentación a más tardar el mes siguiente en que realizó la contraprestación. Si no hubieras obtenido la documentación a que se el plazo señalado, deberás presentar complementaria disminuyendo el IVA acreditable. Esto es grave, ¿verdad? Porque si no fuiste a pedirle a la persona que te prestó el servicio que te entregue los comprobantes del pago del IVA, ahora resulta que tienes que quitar ese como IVA acreditable. Transitorios, ¿sí? Y bien, todos los transitorios. No voy a entrar ya mucho en detalle porque ya se nos está acabando la hora, ¿verdad? Pedir disposiciones en los términos de la Secretaría del Trabajo. Eso ya lo fuimos viendo en cada uno. ¿Sí? Y ya saben, lo de la clase de riesgo de trabajo, se suman las riesgos de trabajo de las 3 empresas, saca un promedio y ese es el que vas a pagar a partir de que se dé el cambio de subcontratación a contratación. ¿Sí? La prohibida no es deducible y no acreditable a subcontratación laboral. Multa agravante, delitos fiscales agravados, lavado de dinero, delincuencia organizada y prisión preventiva oficiosa. Subcontratación de servicios obras especializadas, si es deducible y si es acreditable. No deducible o no acreditable cuando los mismos sean con trabajadores de las mismas actividades preponderantes. Requisitos específicos para deducir en ISR, verificar el registro, el CFDI de nómina, recibo de pago de retenciones, pago al IMSS, pago al Infonavit y requisitos específicos de acreditamiento del IVA, declaración del IVA y pago del IVA. ¿De acuerdo? Consecuencias fiscales, pues el contratante debe verificar el registro, obtener información y documentación, no deducible para ISR y no acreditable para el IVA, declaración complementaria. El contratista proporciona información y documentación, se le puede multar. Las facultades de contratación, cuando no sea especializado, el objeto social y la subcontratación prohibida. ¿Sí? Se prohíbe la subcontratación de personal, existe una definición de subcontratación de personal, la definición está hecha a partir de contratista dividido a partir del contratante, se permite la subcontratación de servicios especializados con registro ante la Secretaría del Trabajo y la reforma válida en insourcing no es simulación. No puede ser 69B, o sea, no puede ser un acto simulado para código y debe ser persona moral. Servicios u obras complementarias compartidas con grupos empresariales se consideran especializados, deberían tener registro de la Secretaría del Trabajo. Hay subcontratación prohibida y subcontratación permitida. La reforma laboral solo es aplicable a la relación de trabajo patrón-trabajador y el suministro de personal es diferente a la prestación de servicios. La responsabilidad del contratante ante el incumplimiento del contratista en la ley del trabajo y Infonavit es solidaria. En materia de sustitución patronal, los bienes objeto de la empresa son elementos para que el trabajador transfiera y pueda desempeñar sus actividades, es decir, son los activos esenciales para sus funciones y nacen las inspecciones laborales de gabinete. Habrá un límite máximo de 3 meses promedio y 3 de los 3 últimos años. Obligación del contratante de informar al IMSS e Infonavit y sanciones por no hacerlo. La Secretaría del Trabajo informará a las autoridades competentes la subcontratación prohibida y los servicios no especializados en registro, obligación de los criterios de código ISR, IVA y Ley Federal del Trabajo para evitar simulaciones y se incrementan las sanciones en caso de incumplimiento para el contratante y contratista. Muy bien. Pues no sé si tengan alguna duda, chicos, en cuanto a esto. ¿Va a subir este video también ahí a su canal de YouTube? Pues si ustedes quieren, lo podemos subir. ¿Les parece interesante? A mí sí, sí se podría, estaría bien. Bueno, me parece adecuada su estrategia. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? O algunos ya se están bien dormidos, ¿no? No, profe, por ahora todo bien. No, profe, todo Bueno. bien. Bueno, chicos, pues entonces, si les parece, pues hasta aquí terminamos por el día de hoy. Nos vemos el jueves para el examen. Vamos como 5 minutos después, pero ahí está.
Muy bien, profe, muchísimas gracias por ¿Vale? tu tiempo. Nos Gracias. vemos. No, al contrario, de bueno que se pudieron conectar un ratito para ver estas cosas, ¿sale? Nos vemos, chicos. Gracias, profe. Bye. Hasta luego. Gracias, Ay, profe. gracias. Gracias. Gracias a los dos.